hogar. Que cada día esté lleno de pequeños momentos de alegría, amor y solidaridad. Felices fiestas a nuestros oyentes. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio por lejos de la Argentina y quizás del mundo. Quizás haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani. Larga vida a Siempre Soy. Si no, vino y después me regaló este libro. Este libro me regaló, acá está, me lo puedo enfocar. Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero de Keynes. Miren ese rostro. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. El flaco entra en 2 puntos y medio y lo lleva a 7. ¡Oh! No. Milei. Hola, Zucca. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, escúcheme, ¿Qué fue? me tengo unos pesos ahorrados. Y quiero saber qué puedo hacer. ¿Viste que está apostando a la moneda? No, hay que pensar esto. Hay que armarlo inmediatamente. Pero escuche, estoy apostando a la moneda, al peso. ¡No, al peso! Tome asiento que le voy a explicar la situación. Sí. Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida. Gastar, y gastar, y gastar, y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, ahí iremos al Banco Central. La propiedad privada es la base fundamental del progreso. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Estamos frente a un momento histórico. Vamos a hacer otra. Van a estar siempre mis rubias, voluptuosas, que me van a defender, se van a vestir de estatua de la libertad y todo. O sea, y lo vamos a hacer a beneficio del Garrahan. Bueno, comenzamos un nuevo episodio de Galaxia Milei. Juan, Diego, Juan, arranquen ustedes, tenemos poco tiempo, veo ahí Las Fuerzas del Cielo, el libro del momento. El libro del momento. No es Los Ingenieros del Caos que está arriba, es no, Las Fuerzas del Cielo. Pasámelo, por favor, lo vamos a mostrar, el libro de Juan Luis González, recientemente publicado, el libro que hay que leer. El libro que hay que leer, es imprescindible. Además de comprarlo, además de regalarlo, hay que leerlo. Es muy buen libro. Cristina habló de una derecha esotérica. Y creo que está, de alguna manera está inspirado, digamos, ese razonamiento. Podemos decir que lo estuvo leyendo y lo dijo por eso. Claramente. Galaxia Milei, el artista frustrado. Esto a propósito de que presentó en el programa del Gordo Dan, diciendo: voy a hacer una obra de teatro, un juicio al capitalismo, yo voy a ser el acusado, Diego Zucalesca va a ser el fiscal, lo vamos a presentar ni más ni menos que en el muro de Berlín. Le preguntaron dónde queda, en Berlín, dijo claramente, y en beneficio del Garrahan. Eso lo dijo, y días post, ya la crisis en el Garrahan venía larvada, pero después se explotó. Una semana antes, ¿no? 10 días Sí, antes. exactamente, los escucho. La idea del episodio de hoy es recorrer la carrera política de Milei y de La Libertad Avanza, ya no desde la política o de lo social, sino desde la historia del espectáculo, partiendo de una idea vieja, capaz que Diego puede profundizar, esta idea de que la sociedad y el espectáculo se cruzan, de que la política se convirtió en el mundo del espectáculo. Entonces, entender el ascenso de Milei a través de eso, ver cómo La Libertad Avanza, hoy vamos a recorrer un par de hitos del mundo del espectáculo, si quiere, de Milei,
cómo la libertad avanza literalmente se construyó. O sea, episodios donde gente que hoy compone el gobierno se conoce en lugares artísticos, si querés, de Milei, cómo Milei construye su carrera a través del espectáculo. Acá se cruza todo, ¿no? Porque tenés espectáculo, de repente tenés Ernequian, de repente tenés Nueva Derecha, bueno, es una mezcla. Y por último, le paso la palabra, Diego, también ver, hablando de derecha esotérica, ver cómo el mesianismo de Milei aparece incluso a través de lo artístico, porque ahora vamos a ver a un Milei que se ridiculizaba, que cantaba, que decía que era vaca mala, a el Milei que encarna el capitalismo, o al Milei, como vimos en el cuadro de recién, que ya es un superhombre que tiene cuadros gigantes del mismo. O sea, hay un giro que es impactante, ¿no? Del Milei que se ridiculizaba Milei. Es interesante entrarle por ahí porque la política tiene una relación consubstancial e histórica con el teatro, por ejemplo. O sea, la política misma, en la medida en que se considera una práctica de la representación, siempre supone unas personas que cumplen un cierto rol y un cierto papel, creíble o no creíble, frente a otros que miran, o bien escuchan, o bien votan, o bien aplauden, o bien repudian. Y la idea de que existe una suerte de escenario político, ¿no? En ese escenario político los representantes entran y salen y, en fin, son vistos de una cierta perspectiva. La idea de representación, la idea de escenario político, la idea de rol, la teatralidad en la política es consubstancial, pero en la medida en que las tecnologías fueron evolucionando o presentando novedades, por supuesto la radio también fue fundamental para la política, cuando el político se convirtió en una voz. Entonces no hacía falta ver al político básicamente se lo escuchaba, ¿no? Churchill y su discurso. Claro, y el primer Perón, ¿no? La radio es fundamental. Luego, con la aparición de la televisión, el político vuelve a ser visto bajo ciertas condiciones, o con el cine. Entonces la idea de que hay una teatralidad, que hay una radialidad, que hay una visibilidad del político, es absolutamente fundamental. Sin eso no existiría la idea de representación política, etcétera. Entonces, la pregunta sobre qué introduce Milei en esta historia, larga historia de la política, a mí me parece que en parte estaría bueno el chiste de tomar ciertos momentos, por ejemplo, el Hamlet, ¿no? El príncipe Hamlet. Algo está podrido en Dinamarca, ¿no? O sea, el tiempo ha quedado fuera de su quicio, fuera de sus goznes. Es decir, un momento de tiempo alocado en donde algo huele muy mal y donde irrumpe un discurso, que es un discurso que hasta cierto punto es un discurso de la locura en Hamlet. Es decir, no se entiende muy bien si Hamlet está loco, se hace loco, no está loco, qué pasa con eso. Me interesa tratarlo de la siguiente manera. La experiencia inflacionaria en la Argentina fue lo suficientemente enloquecedora o desquiciante para la sociedad, en la medida en que, como dice Álvaro García Linera en una entrevista que le hicimos con Daniel recientemente, con la inflación lo que se destartala es la percepción que uno tiene sobre cuál es la capacidad social medida en moneda de cada quien en la sociedad. Ese tipo de desquicio que va avanzando con la inflación y las hiperinflaciones en la Argentina, tanto como en Alemania del 30. Y además es continua la inflación. Claro, son experiencias abrumadoramente didácticas al respecto. En la Argentina se combina con la llegada de las redes sociales como una tecnología fuerte de comunicación, y eso abre grietas en la representación y en el plano de los discursos para que entren formas discursivas y formas de comedia que hasta el momento no eran aceptables. Y formas estéticas, ¿no? Y formas estéticas, que hoy decía Daniel, el guionista de la Argentina se merece quedarse con todos los premios Nobel. Bueno, es una forma Estoy exagerada. hablando, especulando sobre la posibilidad, que me gustaría que en un tramo final de nuestro conversatorio lo podamos tratar, la posibilidad de que Cristina enfrente a Daniel Parisini, el Gordo Dan, en la tercera sección electoral. Información que me acaba de llegar que no va a ser posible. Después, si quieren, comparto la información. Un poco quedó planteado. Me gustaría profundizar un poquito con lo que decía Diego con respecto al tema de la inflación y cómo, de alguna manera, en base a eso, ha logrado sintetizar un mensaje el presidente Milei. En la entrevista a Álvaro García Linera, y en una entrevista que también escuché de José Luis Rodríguez Zapatero, sostienen algo que yo comparto, que la inflación en un punto es peor que la desocupación, ¿no? Básicamente, la desocupación, uno pierde el trabajo, puede conseguir un trabajo por menos, puede recurrir a los ahorros si los tuviera, puede recurrir a otro ingreso familiar si vive en familia, puede acomodar su presupuesto y demás. Pero la inflación no depende de vos, claramente, pues depende básicamente de una política pública, o monetaria para algunos, control de precio para otros. La discusión se puede extender, y el impacto de
un régimen alto, inflacionario, durante una cantidad de tiempo importante, es absolutamente desquiciante. Quizás nosotros no nos damos cuenta, porque vivimos en Argentina, pero en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández se vivió la paradoja de que con un ingreso fijo, un trabajo registrado, vos no podías garantizar el mismo estándar de consumo, no de un año a otro o de 6 meses a otro, sino de un mes a otro, porque no podías prever cómo iba a ser tu calidad de vida cuando cobres el próximo sueldo. Estoy pensando que eso es absolutamente... Sí, creo que Juan lo que tiene es un registro para presentar sobre cómo en paralelo a eso se produce una forma estética totalmente inédita, ¿no? Y hay un hilo ahí, ¿no? En esto de que la inflación tiene este ritmo trepidante y enloquecedor. Antes hablamos de radio y televisión. La nueva era, que es la de las redes sociales, hay una comunicación en esta idea de que las redes sociales postulan un medio caliente, electrizante, todo el tiempo de ansiedad, de que se gasta, de que todo... no sé, la televisión duraba una serie... La inmediatez. La inmediatez, exactamente. En ese hilo, o en estos hilos, en inflación y en redes sociales, donde aparece Milei y donde empieza a cocinarse. Entonces hay todo un relato que ahora le vamos a mostrar y escuchar, de la carrera de Milei al ascenso del mundo del espectáculo, de las pantallas y las imágenes, siempre con la salvedad que hacemos cada vez que hablamos de Milei y los medios, donde también se cruza el círculo rojo, ¿no? Y el poder. Lo tenemos ahí a Leandro Dezza, vamos a verlo. Es una serie de paños, yo la voy a ir presentando y lo vamos a ir presentándolos de a uno. Le pedimos a Leandro, son momentos de alguna manera de la carrera teatral / política / narrativa de Milei. Esta, por ejemplo, absolutamente desconocida para mí. Este es un momento central. Acá ya había arrancado un poco Milei. Esta es el Capital, el himno de la Traviata, se llama Milei. Lo llama Milei, que es Milei cantando gastar y gastar y gastar, que es algo que en verdad él canta antes. Estamos acá en el 2018. Vestuario Lemoine, ¿no? Exactamente, vestuario Lemoine. Acá ya se había configurado un poco... un plano contrapicada donde se vislumbra su papada. Se lo ve a Milei, hay que decirlo, con algunos kilos de más. No te va tan mal gordito. Con respecto a los actuales, ¿no? Este era un Milei, esto es mitad del 2018, ya Milei está instalado. Si querés, para ordenarnos, voy a ir a la génesis de todo estos Pandenomics. Ahora vamos a ir ahí. Si no se lo repaso, pero bueno, Milei arranca en Animales Sueltos en julio 2017. Ese Milei era un Milei muy histrónico. Ahí la salvedad que hacía, acá estamos, el primer paño, Animales Sueltos. Ahora vamos a mostrar ese. Este Milei, hay que decirlo, ahí está contando Fantino como conoció a Milei, está también cruzado por el círculo rojo. O sea, Ornequian, que lo mete a Milei, uno de sus empleados, en un medio que controla el 17%. El doctor Frankenstein del monstruo, solo hago la mención literaria, es de alguna manera don Eduardo Ornequian. Lo que relativiza la idea de outsider, ¿no? Es outsider de la política, pero no del círculo de poder. Total, o sea que sí, es una mezcla de varias historias, ¿no? Claro. Pero obviamente hay que relativizarla. Bueno, este Milei que aparece por primera vez en Animales Sueltos tiene mucho del espectáculo y hay parte de la explicación de la victoria de Milei que se construye, uno va a ver. Su primera aparición fue con el doctor Grondona, ¿no? Fue con el doctor Grondona. Pero su despliegue, ¿no? Exactamente, porque ese día, yo los invito, el episodio está entero, el programa está entero en YouTube, véanlo, porque fíjese cómo hemos naturalizado lo que hace Milei, porque ese día toda la mesa se horroriza profundamente con lo que dice Milei. En la primera aparición en Animales Sueltos. La primera aparición estaba Ace Unino, que para descanse, estaba... se pelea muchísimo con Ismael Bermúdez, bueno, incluso Fantino estaba sorprendido, pues un Milei que apenas lo presenta, Milei se pone, Fantino, pillo, le muestra un libro de Keynes. Así arranca Milei la televisión fuerte, ¿no? Fantino pone un libro de Keynes y Milei se empieza a poner rojo. Ya Milei con los pelos, que ya es una cosa llamativa, se empieza a poner rojo y le dice... Vale decir un Milei muy parecido al Milei actual, ¿eh? Totalmente. Eso pone un poco en jaque la figura de Santiago Caputo, pero sí, yo pienso eso. Se empieza a poner rojo Milei y empieza a sacarme esa basura, le dice. Refiriéndose al libro de Keynes. Exactamente, se pone, es muy histriónico esa. Podríamos ahí puntualizar una cosa muy concreta, o sea, que alguien en la televisión diga que Keynes le produce odio, ya liga teatralmente una pasión a un discurso científico económico, que es una de las cosas fundamentales en Milei, ¿no? Total, y la novedad de nuevo estamos acostumbrados, pero la novedad de un autor, de un economista
prime time de televisión discutiendo con Keynes, una cosa muy llamativa. Bueno, este es el primer Milei. Después, el gran éxito que tiene Milei, se los cuento, es... ¿saben cuál fue el primer viral de Milei? O sea, lo que lo separa a Milei de todo el resto de los economistas y que lo que lo catapulta en el 2018 a que sea el economista con más minutos de televisión. No. Se lo pregunto. No. No es hablando de economía, sino que es el video número 3, ahora lo vamos a ver, cuando en junio de 2018, y aquí hay una cronología que es muy impresionante. Va el programa de Andy, ¿no? Exactamente, va el programa de Andy Kuznetsov y su primer viral es cuando no habla de una economía. cuestión sexual, ¿no? Exactamente, cuando Bien, habla de una cuestión... ¿Lo vamos a ver? Sí, video número 3. El video número 3. Vamos a verlo y escucharlo, creo. Este es el primer viral fuerte, entre paréntesis, en este... programa, él cuenta que 9 de cada 10 tríos son con 2 mujeres y deja flotando la idea que 1 de cada 10 es con 2 hombres, una cosa que el Milei anti-woke de hoy se rasgaría las vestiduras. Este es el primer viral de Milei, pero absolutamente viral, es un fenómeno, a tal punto que al mes siguiente hay una etapa, hacemos una etapa de noticias, ahí lo conozco yo a Milei, en julio, ¿Haces agosto. una etapa con Milei? No, la hace la directora Alejandra Díaz, yo lo conozco porque era... Pero la etapa de noticias Milei. Exactamente, es la primera que llega a una etapa, un medio nacional, el título, y que él se predispone, es una producción de fotos que es alucinante, o sea, en una tiene sexo con un maniquí, la tapa de la revista es él... Simula tener sexo con un maniquí, infiero que no puede tener sexo, ¿no? Simula, creo yo, ¿no? Muy bien la aclaración. El título era La Argentina Freak, efecto Milei en tapa. Son fíjate, la bajada es estremecedora. Son extravagantes y fascinan un país que también vive al borde. Roza la patología psicológica, pero tienen éxito y poder. Reportaje desopilante al economista, el nuevo rockstar. También, ¿no? La idea del espectáculo, la etapa, bueno, La idea del rock. La idea del rock. Milei sale ahí y ya con esta revista en mano, va al programa Moria Kazán, con la revista pasándole por atrás, una cosa muy impresionante. Estamos en agosto de 2018. Ahí canta la Traviata. 2018, estamos hablando un Milei que ni siquiera pensaba en ser candidato. Nada, claro. Candidato es en el 21. Sí. Y solamente es candidato en un solo distrito. Sí, la batalla cultural en su dimensión de espectáculo, ¿no? La primera etapa de noticias de Milei es ¿en qué año? Es julio 2018. Qué datazo, este datazo se me pasó por el alto. Y es el título que te digo, o sea, la Argentina Estamos Freak. hablando gobierno de Macri. Gobierno de Macri. Ahí tenemos en el programa de Andy el video que hacías referencia. Vamos a escuchar. Siendo económico político que le está trayendo. O sea, ya lo espectacular está en primer nivel y produciendo más efecto que lo que es un mensaje político que acá se lo festeja inocentemente. Absolutamente, y volvemos a lo que que disparó todo este episodio. Si la política se iguala al espectáculo, la nueva derecha la están teniendo muy bien, porque tenés algunas figuras que salieron directamente de estudios de televisión a gobernar un país. Trump, más allá de que tiene su recorrido empresarial, su gran hit fue El Aprendiz, que fue una serie que tuvo 15 temporadas, donde de hecho le hablaba más que nada al público inmigrante, que de hecho es su primer gran bastión. Después está el giro white trash pero tenés a Trump, tenés a Zelensky, tenés a Pepe Grillo, el de Movimiento 5 Estrellas, claro, que es donde Mario Russo, el predecesor de Santiago Caputo, se inspira literalmente en Movimiento 5 Estrellas, y no importa, es muy parecido a un día. Para la campaña del 21. Y continúa hasta el día de hoy, te digo. Después, capaz que algún día podemos hacer un especial de 5 estrellas. Pero bueno, ahí tenés espectáculo y política mezclándose. Este es el primer gran viral de Milei. Después sigue con lo de gastar y gastar y gastar. Que esto también. Vamos a ponerlo, es el tape número 2. Gastar, gastar y gastar. Este me llamó poderosamente la atención. ¿Estos en qué años? Esto es todo 2018. O sea, él arranca 2018. Con Vaca Mal. Yo te diría, desde Vaca Mala no para nunca el crecimiento de Milei. Lo de gastar y gastar y gastar es. Un crecimiento del cual todos fuimos contemporáneos. Pero hay que decir, vos sí, pero yo no lo vi. No, para mí Milei era una figura absolutamente marginal, que en el mejor de los casos iba a ser una nueva UCD, en el mejor de los casos iba a ser un nuevo Pati. Yo hasta el 21 no creo saber quién, hasta el 2021 yo no sabría ni de nombre. Bueno, todo eso igual es el corazón también de la ventaja de Milei. Claro. Que nos hablaban nosotros, si querés. Parte de la ventaja de Milei, como de los fenómenos políticos similares a Milei, es que no lo vea venir. Exactamente. Exacto. Que vea que no, que te está comiendo la curva. La fachada del payaso no te hace entender la tesis y el desafío que implica.
Y no solo eso, sino que la fachada del payaso hace que cuando lo veas te enojes y le discutas, y eso comprueba la tesis de Milei de toda la derecha de que vos sos la casta, de que el círculo rojo lo Vamos a discute. poner el gastar, claramente. Y me imagino que esto que está haciendo Milei en el año 2018, me sorprende muy bueno el material que trajiste, porque son cosas que yo la vi, pero muy difusas, traerlas al presente, son cosas que podría sostener el Milei actualmente. Vamos a ver esto, dale. Gastar y gastar y gastar y gastar. Esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, ahí iremos al Banco Central. A ver, lo corto esto y lo pego en un acto que haga mañana y cae, no hay que sacarle ni una coma, ¿eh? Absolutamente. A ver, Milei lo ha dicho en muchas entrevistas, lo escribe en su libro, él es antes que todo un rockero frustrado. Y sin teorema de Baglini pareciera, ¿no? Absolutamente. Bueno, Explica el teorema de Baglini, por favor. Teorema de Baglini, un senador radical muy ocurrente que decía que cuanto más cerca está del poder, más se claudica respecto a los principios y las Es el mantra del posibilismo. Exactamente. Es el mantra del posibilismo, el teorema de Baglini. Así es. Para decir una manera, políticos, vamos a decir una manera, brutalmente lo voy a decir en latín, cagones. Así es. Que llegan a un lugar y dicen, no puedo porque tengo... 90% de los políticos. ¿90? ¿98? No, ¿y el 10% restante? Coma 12. Y yo te diría 98,3, más o menos. Bueno, ahí está parte del atributo de Milei. Si vos ves a este Milei y decís, puede estar siendo hoy, que de hecho, no sé si vamos a llegar, ¿no? Pero cantó en una par con una banda de rock and roll, abre todos los actos cantando la renga, o sea, hay una continuidad ahí muy clara. Sí. Esto de gastar y gastar es importante porque a raíz de esto conoce a Lilia Lemoine. Lilia Lemoine le ofrece... contábamos de cómo se teje la popularidad de Milei. Bueno, también la Libertad Avanza se cruza literalmente, o sea, gente que compone la Libertad Avanza, Lemoine le ofrece maquillarlo y vestirlo, como lo vimos recién, el capitán ANCAP, que ahí también es un cruce que la nueva derecha la tiene en todo el mundo, que es el cruce entre estos nuevos emergentes con el mundo gamer, con el mundo cosplay. Bueno, esto que veíamos era Milei en una Comic Con. ¿Qué político iba a una Comic Con a cantar como, qué es este espacio... Algo parecido a lo que hizo con los gamers también en Brasil Bolsonaro, ¿no? De hecho, la gran discusión que hay hoy en Brasil es que el bolsonarismo es mucho más digital y el lulismo es mucho más analógico, y que el bolsonarismo comprende mucho mejor el mundo de difusión digital, ¿no? Agrego algo, ¿no? Así como por un lado, en el mundo de las diferencias sexuales, el travestismo produce una estética, como dice bien Luis García, estos sectores cosplay están en una especie de competencia con el mundo del travestismo, ¿no? El mundo de los disfraces está en competencia entre uno y otro polo. Y tiene una cosa media carnavalesca. Carnavalesca, si se me permite. Que es importantísimo para el libro de los Ingenieros del Caos, la idea de carnaval. A propósito del tema, perdón, ¿no? Además, en la idea carnavalesca hay una idea de alegría también, de romper, o sea, recuperan esta idea también de la alegría. La ficción de la destrucción de las jerarquías momentáneas. Bien, es que tiene el carnaval de alguna manera, ¿no? No deja de ser una fiesta que pretende cierto igualitarismo, ¿no? Bueno, mi amigo y compañero Pablo Lapuente Escobar, Pablo Conurbano, que es corresponsal en Casa Rosada de Letra P y fue compañero nuestro, dice, les cuento, Gordo Dan no podría ser candidato por la tercera para enfrentar a Cristina, que es una especulación que se estaba haciendo. Hace unos días conté que tiene domicilio en Capital Federal y que Caputo lo quiere, pero en la lista nacional porteña. Esto sobre la especulación, que es otro, de alguna manera, otra de las criaturas del feedlot, por supuesto, del mineísmo, ¿no? El Gordán, que hace algunos años atrás, yo no lo conocía. A mí me lo mencionó por primera vez mi amigo Alejandro Lingenti. ¿Quién es el Gordán? Tenemos unos minutos como para... En esta cruce de mundos que tuvo la Libertad Avanza, el Gordo Dan y Agustín Romo son dos punteros digitales de Twitter importantes desde el 2018 en adelante. En el 2018, de hecho, ellos dos meten, solos ellos dos, su primer trending topic mundial, que era Argentina banca Trump, Argentina supports Trump, que lo arrancan ellos y termina siendo mundial. Y después, bueno, llegan a la Libertad Avanza en el 2021 de la mano de Marra, esa escudería de Karma Marra. Después, bueno, siguen con Santiago Caputo. Importante fue Marra en la construcción del mileísmo, ¿eh? Tremendo, financieramente, logísticamente, sí. Bueno, y además, todo esto, youtuber, Mariano, no sé cuánto, todo eso, son todo de la escudería Marra, ¿no? Exacto. Del Gordo Dan, si querés, para hacer un paso atrás y hablar de la candidatura de Cristina, algo que a mí me tiene un poco impactado es
pasó un gobierno flojo, ¿no? El Frente de Todos. Tan mal leyó el peronismo la época que financió a Milei, le puso los candidatos, le cuidó los votos, le puso la logística. Pasaron 2 años de eso. Es importante lo que estás diciendo, ¿no? Jugaron aprendiz de brujo con el mileísmo y como siempre cuando pasan este tipo de cosas, el truco salió mal. Y Milei terminó... Lo cual es aterrador, porque un segundo, cuando Cristina dice hay una derecha esotérica en el pasado y todos pensamos, el peronismo de derecha, López Rega, es como si no se hicieran balances nunca de que López Rega tiene un compromiso directo con un cierto momento del peronismo. Si el peronismo leyera críticamente ese momento, quizás no podría darse el lujo de volver a jugar con esos mismos elementos, ¿no? Yo esto lo marco en el sentido no solo de lo que crearon, sino la mala comprensión histórica. Por la idea que regía esta idea de inflar a Milei era le saca votos a Juntos por el Cambio, que era algo... es cierto, le sacó votos a por supuesto. También al peronismo, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, pero el entonces Milei ganó en lugares muy populares. O sea, había una lectura compleja. Pasaron 2 años de eso y a todos los enormes problemas que tenía el peronismo para entender la época, para renovarse, lo que sea, la solución es Cristina candidata. Yo tengo grandes preguntas. O sea, siento que están taponando absolutamente todas las enormes discusiones que hay atrás de este momento histórico y bueno, jugando ese Nobleza obliga haciendo el mismo ganche. Yo creo que Cristina es una dirigente política que no se hace trampa jugando al solitario y que reconoce, el otro día dijo algo muy fuerte, ¿no? Dijo, la gente no nos va a votar a nosotros. O sea, reconoció que la consigna que articulaba desde el 15 al 19, vamos a volver, no existe. La gente, nadie grita en ningún lado, vamos a volver. Nadie quiere volver al gobierno anterior. Y planteó algunas cosas. Hay que ver si Cristina es la intérprete adecuada. Eso se sabrá en septiembre. El 8 de septiembre vamos a ver cuál es el veredicto. Más allá de, o sea, no quiero personalizar, no es la idea de personalizar, ya digo que hay algo profundo de fondo en la nota con Linera. Aparecía esta idea de salir de la huelga de ideas, ¿no? Decía Linera, bueno, sí. Hay algo ahí que hay que destrabar y bueno, no sé si está... Linera dice que todos los ciclos de América Latina de principio del ciclo están en su etapa otoñal y lo estamos viendo. Y lo estamos viendo. En todo lado lo estamos viendo, ¿no? En Ecuador lo estamos viendo. En Bolivia lo estamos viendo, en Argentina muy fuertemente, en Brasil en menor medida. Por supuesto. A ver, un par de cosas ahí, porque esta semana hubo una discusión política bastante intensa. A mí me gustaría señalar un par de nombres, ¿no? ¿Cuál? Primero el acto de Axel, esa mezcla entre un kirchnerismo que quiere mirar hacia adelante y un peronismo que la quiere liquidar a Cristina. Esa mezcla es una mezcla irresuelta y muy compleja. Dame nombres para entender. Digo, por un lado, Axel es el joven candidato que puede permitir una renovación política respecto del trasvasamiento generacional kirchnerista. Y después sectores que sacame a Cristina encima. ¿Dónde se hizo el acto? En UPCN. No más preguntas. La locación es el mensaje. Exacto. Estamos hablando de uno de los dirigentes sindicales que convalida la paritaria al 1%. Y los despidos, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado tenemos a Cristina, que por un lado viene a recordar que fue su gobierno, a decir que lo quiere enfrentar a Milei, pero yo creo que también hay un problema, que es la competencia entre la figura del militante político y el movimiento social. Una competencia, algo que nunca el kirchnerismo de Cristina tuvo resuelto, ni respecto del 2001, ni de los movimientos actuales. Entonces, eso es un tema muy interesante, porque la pregunta que hace Juan, ¿qué es lo que se está taponando? Yo creo un balance muy crítico, no solamente del pasado, sino de la gente que hoy ya quiere pelea. La gente, y esto me permite decir lo siguiente: la marcha que va a haber ahora dentro de un rato es muy interesante, la resistencia crece, es la consigna o es una de las consignas. Hoy escuché esta mañana o ayer anoche, escuché una periodista de derecha haciendo una formulación muy interesante. Decía así: ¿qué tienen que ver entre sí las mujeres militantes de Ni Una Menos, la jubilados, discapacitados, científicos? A mí me parece extraordinario. ¿Qué tienen que ver entre sí? La marcha viene a responder eso. ¿Qué podemos ver qué podemos ver juntos los diferentes cuando estamos juntos? ¿Qué tenemos que ver entre nosotros? Yo diría que ahí hay una cosa interesante e importante. El ausentismo electoral
tiene mejor correlato en formas de autoorganización que todavía van lento, que todavía no tiene una capacidad fuerte de disrupción, pero empiezan a hacer algunas marcaciones, hay más posibilidades de encuentro ahí que en las formas actuales de representación política. Lo plantearía de la siguiente manera: hacia futuro, ¿qué tiene más capacidad de representación del descontento social? ¿Un frente progresista o una activación de lo que dice el ausentismo? Bien, hoy la marcha va a ser de los jubilados, como suelen ser todas las marchas de los miércoles. Estarán las trabajadoras y trabajadores del Garrahan, se movilizarán los discapacitados y sus familiares. También el Hospital Bonaparte. El Hospital Bonaparte. Trabajadores de la Salada. El colectivo Ni Una Menos, trabajadores de la Salada. Empieza de alguna manera a movilizarse los dañados por el ajuste. Hacerse ver, hacerse escuchar. Empieza a revisarse la licencia social del ajuste, que para mí fue lo que ha marcado por lo menos la primera etapa del gobierno de Milei. Juan, como para ir cerrando, un muy buen capítulo de Galaxia. Cerrando, bueno, esta idea de Milei nos viene a demostrar que algunas cosas que pensábamos separadas de la política, como la religión, de eso a la fuerza del cielo, o como el espectáculo, van más cerca de lo que pensamos. Se puede seguir, insisto, toda la carrera de Milei, repasamos algunos hitos, pero hay mucho más. Milei anuncia o da a entender que se va a meter en la política festejando su cumpleaños en Plaza Holanda en el 2020. Festejando un cumpleaños con ese episodio donde sopla la bengala. Y en ese momento, en ese periodo, en la candidatura del 21, inclusive da clases, ¿no? Da clases. Es la inmediata pospandemia. Sí, sí, exactamente. Justo ahí, el video más viral de toda la historia de Milei, que lo hicieron hasta en China y está en Japón, es el afuera. ¿Se acuerdan cuando presenta el programa económico Milei, que él sacando ministerios? Hay una cosa muy histriónica. Sí. Ahí tuviste en Pandenomics. Yo en aquel momento dije en este programa de radio, no sé si lo recordarán, es una máquina de juntar votos eso. Para Milei, para la narrativa de Milei, una máquina de juntar votos. La máquina de juntar votos. Agosto. Me sorprende el dato de que sea lo más viral de Milei en toda su historia. Y eso, de nuevo, es muy histriónico, él tirando los papeles por todos lados. No era una mesa con técnicos y científicos y él hablando a la cámara. Era muy... No hay argumentos, hay hechos representados. Exacto. Hay unos cuantos episodios más. Esto sigue. Milei cantó en Luna Park. Ahora anunció la obra de Garrahan. Es una cosa muy estética ahí. Así la obra sería un juicio al capitalismo. La quiere hacer en el muro de Berlín. Y lo recaudado, no sé cuánto puede llegar a recaudar una obra de teatro interpretada por Javier Milei sería en el muro de Berlín. El defensor del capitalismo sería. Claro, y Diego Zucalesca, que participó en la anterior obra de teatro que se llama El Consultorio de Milei. El Consultorio del Dr. Milei, que hay una versión en YouTube, yo les recomiendo que si tienen tiempo la pueden ver. Pero fíjate el giro, ¿no? Era un paciente que se psicoanalizaba. Con Karina Milei de actriz, ¿eh? Era un paciente que se psicoanalizaba, bailaba cumbia con Daniela, su entonces pareja, contaba cosas exotántrico, ahora encarna el capitalismo él, y tiene un cuadro gigante, tiene varios cuadros, tiene uno de Wolverine, uno de un león. Hay un detalle que es la narrativa de todo esto y que creo que por eso el libro, reitero, La Fuerza del Cielo no es un libro necesario, es un libro indispensable, claramente, que lo lean, que es el detalle mesiánico de Milei, ¿no? La derecha esotérica. La derecha esotérica. Estamos ante un mesianismo. Es notable que el capitalismo, en una fase tan oscura, requiera de mesías o pueda proponer la idea de que en el capitalismo hay todavía un espacio de promesa o un espacio de realización, ¿no? Sí, eso está, no es casualidad que Milei lo encare. Paso un breve aviso hablando de Milei y de periodistas. Está bueno este plan, el viernes si tienen un rato, a las 5 de la tarde, una idea de Silvia Mercado. Vamos a presentar, voy a estar yo, va a estar Victoria Masi, autora de Carine, va a estar Manu Jove y Maya Castelblanqui, que hicieron El Monje. O sea, el triángulo de hierro completo. Exactamente, la línea 4 de fondo, ahí los 3 libros, a las 5 de la tarde, en la biblioteca Giraldes, que es Talcahuano, 1261, bueno, vamos a estar en la pieza que charlamos. Hermoso edificio. No conozco, bueno. Tenemos que invitar a Victoria de Masi. Exactamente. Es la que nos faltó entrevistar. Exactamente, porque lo invitamos a Manu Jove por el libro de Caputo. Tenemos que a Juan Luis González. A Juan lo entrevistamos todo el tiempo. Porque tiene que venir. Lo entrevistamos todos los miércoles. Todo el tiempo. Bueno, nos estamos yendo. ¿Les queda algo más por decir? No. Bueno, hoy una marcha muy importante. Exacto. Atención, masiva manifestación.
en el Congreso estén atentos. Hay un enorme dispositivo represivo dispuesto por el gobierno. Como cada miércoles esto. Como siempre... cada miércoles. Me parece que este caso se está reforzando un poco, por lo que me relataron algunos compañeros. Nosotros estamos en las inmediaciones del Congreso, aquí en la radio. Van a ir trabajadores y trabajadoras del Garrahan. La narrativa del Garrahan entró. Por supuesto. Entró, pero de una manera... Si somos muchos, se le hacemos un poco más difícil a la policía. Bien. Los jubilados, los discapacitados y sus familiares, el colectivo Ni Una Menos, que adelantó también... que cumple 10 años. Marcha, que cumple 10 años de la primera marcha. Me parece un detalle no menor, importante, que se están movilizando los trabajadores de la Salada. Por supuesto. Que es una de las experiencias, voy a decir yo, más exitosa de economía popular de este país. La libertad neoliberal popular desde abajo, claro, prohibida por el gobierno que habla de la libertad desde arriba. Porque hay muchos testimonios, inclusive del Gordo Dan y otro mano, que estuvo dando vuelta en redes, de que ellos supuestamente bancaban a la... Deberían. Sí, claro. Se supone que es uno de los requerimientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por una cuestión más bien marcaria, sí. de derecho de autor. Esa es una contradicción muy fuerte del gobierno de Milei, claro, ¿no? ¿Los impuestos se cobran o no se cobran? Claro. Bueno, lo planteó el otro día Cristina, ¿no? Que no le cobran impuestos a lo que depositan 50 palos y después... Libertad para los de arriba, no para los de abajo. Y le revientan un boliche a lo de la Salada. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, querido Silvio Soler. Gracias, Ariel Pinos, Lucas Román, Manon Sanseverino, Alan Martínez, Vicente Castro. Muchas gracias a la producción, que le tiré 55 videos de arriba a la cabeza y bueno... realmente. Gran trabajo de Mora Urzagasti y de Leandro Detza, que son los dos que trabajaron en la producción audiovisual y en el streaming. Ya llega Feli Bonavita. Hasta mañana. Bye, bye. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. En Digit, llévate esa compu que querés, encontrá tu nuevo celu o descubrí el sonido más potente de tu parlante. Entrá en tiendadigit.com.ar y comprá en cuotas sin interés. Digit. Descubrí lo nuevo. Con tu tarjeta Soy Tigre, descuentos todo el año. Disfruta beneficios en gastronomía, indumentaria, spa, ópticas, productos para el hogar, peluquería, teatro, farmacias y mucho más. Tramitala fácil desde la app Tigre Municipio y empezá a aprovechar todos los beneficios de ser parte. Tigre Municipio. 2026 lo esperamos con la radio encendida. Este miércoles 31 de diciembre, desde las 22, recibimos el nuevo año en vivo. En un año donde nos acompañaste, te acompañamos, porque somos radio, somos comunidad. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Avellaneda seguimos premiando el buen comportamiento de nuestros contribuyentes. Te recordamos que abonando la boleta anual 2026 de la tasa por servicios generales, obtenés el beneficio de congelar tarifas mediante este pago, sin las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar.
nuestra casa. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Siempre Soy. Subimos la antena. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boda ni arroz, y al novio la agarraron entre muchos más que dos pibes. Lo están golpeando todo el tiempo, lo vuelven a golpear, nos siguen pegando abajo. Yo estaba en un club, no había casi luz. La puerta de salida tenía un farolito azul. Él se desmayó delante de mí. No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. Miren, lo están golpeando todo el tiempo. Lo vuelven a golpear. Nos siguen pegando abajo. Nos siguen pegando ¿Usted cree en la democracia? Digamos, yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Lo que le digo es importante la pregunta y requiere una respuesta contundente, que es ¿cree o no en el sistema democrático? Es fácil la pregunta, es ¿cree o no cree? Pero, digamos, si vos conocieras el teorema de imposibilidades de Arrow, digamos, o sea, tendrías algunas Cuéntemelo. consideraciones. Quería contarles que tomé la decisión de bajar la candidatura de Silvia Los Penato. Y no me vengan ahora que son unos tuiteros ahí sueltos, cuando el hombre más poderoso, según el presidente de su gobierno, Santiago Caputo, tuitea estos videos truchos hechos con inteligencia artificial, como el Gordo Dan, como Álvarez, que es el responsable de política universitaria, y no sé cuántos más. Está hecho un llorón, está muy de cristal. ¿Es un llorón? Sí, puro cristal. La victoria va llegando, soporté lo criticado y sigo cantando. Hoy se pintó de violeta el bastión amarillo
y a partir de ahora a pintar de violeta todo el país. La fuerza del cielo lo volvieron a hacer. Gracias, gracias, gracias. Señores, tabula rasa. Este es el espíritu de La Libertad Avanza. Todo aquel que acompañe nuestra agenda es bienvenido, venga de donde venga. Muchísimas gracias. Muy buenos días, capítulo estreno de Galaxia Milei, el espacio que tenemos cada 2 semanas con Juan Luis González, que casualmente está de estreno. Buenas, acá estamos, sí, yendo a la semifinal. Muy bien, Estamos hablando de yendo a la eso, ¿no? semifinal, ahí, si me lo das, acá lo muestro de frente, el libro, el último libro de Juan Luis González, La Fuerza del Cielo, Secretos, Confesiones y Peligros de la Primera Presidencia Mesiánica, la primera imagen de... hecha por inteligencia artificial, ¿no? Exactamente, la primera vez que un perro muerto llega a la tapa de un libro de la historia de la literatura universal. Conan. Bueno, el libro este es el último libro de Juan Luis González, ya lo presentaremos en su momento aquí en el segmento. Nos acompaña, que también está a punto de estrenar el libro dentro de un par de semanas, el compañero Diego Sturba. ¿Cómo le va, Diego? Muy bien, ¿vos? Bueno, a ver, vamos a arrancar sobre lo que ocurrió el domingo pasado. Elecciones en la ciudad de Buenos Aires, la historia más o menos es conocida, el macrismo toma una decisión táctica de adelantar la elección, como vamos a discutir lo municipal, donde nosotros estamos fuerza, tenemos poder territorial, 20 años de gestión, 18 elecciones consecutivas, ganando el PRO, casi imbatible en la ciudad de Buenos Aires. A mí me gusta decir la idea del PRO es el PRI, ¿no? El partido perfecto de las elecciones perfectas, que lograba, no tenía problemas en su sucesión. Bueno, el Jorge Macri toma esa decisión, asesorada por Antoni Rubí, un asesor catalán, que ya había trabajado con Espinosa, con Massa, con Cristina en el 17. Nunca una victoria, ¿no? Y demás, Nunca una victoria. Por lo menos no le está yendo bien a Antoni Rubí. O mejor dicho, a él le va bien, no le va bien a los candidatos que él asesora, para ser más justos. Y el gobierno acepta el desafío de alguna manera, entiende la naturaleza del desafío, que no es una discusión municipal, sino que es una discusión nacional, la nacionaliza, hace una campaña que básicamente estaba sostenida sobre 3 palabras: Adorni es Milei, y decide plebiscitar de alguna manera su gestión de gobierno en un distrito que es la piedra basal del dispositivo de la derecha en la Argentina, ¿no? Te suma ahí también como una novedad de lo que fue la narrativa del gobierno, la aparición de kirchnerismo o antikirchnerismo en primera línea. Pues si la primera línea era Adorni y Milei, la segunda era en una narrativa que viene creciendo en el mileísmo, que es nueva. Si vos ves los 4 o 5 años del mileísmo, esta cosa tan antikirchnerista es nueva, y acá fue claramente central. Bien, y 2 elementos para mí centrales. Bueno, en términos, llamémoslo, numéricos, nominales, matemáticos, el gobierno fue la primera fuerza, la primera minoría de la ciudad de Buenos Aires. Para mí hizo una muy buena elección, y después, sin analizar tan profundamente, tenés algunas cuestiones, algunos matices como para pensar que capaz que no es una fuerza tan consolidada si lo comparás con elecciones anteriores, incluso la del 2023 con el propio Milei. Pero para mí el elemento central, Diego, podemos arrancar por ahí, Juan, es el nivel de ausentismo que hubo. Ahí el elemento central, porque eso además es crossover, eso atraviesa a Milei, atraviesa a la gestión del PRO, y atraviesa también a lo que se quiso constituir como oposición en la ciudad de Buenos Aires en la figura de Leandro Santoro. Sí, sin duda. El ausentismo a mí me parece que es el dato más importante. Si hubiera sido promovido por una fuerza, cosa que no lo fue, y por lo tanto no se le puede atribuir un contenido específico, hubiera sido la fuerza ganadora, por lejos, ¿no? Entonces, si hubiera que decir fuerza política por fuerza política y poner en otro ítem ausentismo es notablemente superior a cada una de esas fuerzas por separado, lo cual no se puede hacer, no es legítimo, porque no tiene un contenido político el ausentismo, pero sí da una idea de la magnitud del fenómeno que, recordemos, no es solo en Ciudad de Buenos Aires. Esta es la 6ª elección del 2025 en donde esto sucede, y se suma a una lectura tendencial que se puede hacer. Yo creo que se puede remontar muchos años para ir viendo cómo elección tras elección, incluso los presidentes que salen con porcentajes buenos, lo hacen siempre en una tendencia de reducción relativa de votos. Es decir, cada vez más los presidentes son menos votados relativamente. Ahora, con lo de Milei,
me parece que llegamos a una cosa muy extrema, porque tenemos un fenómeno del 30%, que es lo que saca Milei en la primera vuelta, llega al 56%, recordemos, solo por el efecto del balotaje, ¿no? Si el balotaje no hubiera ocurrido, tendríamos un presidente de 30% que 1 año y medio, 2 años después de asumir o de ganar las elecciones, mantiene un 30% nominal en la ciudad de Buenos Aires, en algunas provincias el nominal es más bajo, sobre una base muy reducida de participación. Mi conclusión primerísima para empezar a hablar sobre esto es la siguiente. Milei es ganador. Milei es el único ganador de todo este proceso. No veo ahí una derrota, pero sí veo que hay una serie de fenómenos sobre cómo se empieza a dibujar ciertos rasgos de lo que hoy llamamos democracia, que me parece que vale mucho la pena pensar. Yo lo pondría con estas fórmulas. El mandato que Milei asume de la elección es una reorganización entera del sistema político, del sistema social, del Estado, de la economía, y la base electoral o el nivel de participación popular que le da sustento a eso es muy baja. Es muy baja. Por lo tanto, la pregunta que se puede hacer es, ¿esta baja participación es suficiente base para el mandato que el gobierno tiene? Y la primera respuesta que me dan ganas de decir es sí. Es suficiente. Y es suficiente por lo siguiente, porque es suficiente mientras todo lo demás esté destruido. Es suficiente mientras todo lo demás no participe. Es suficiente mientras todo... Un asterisco con lo que está diciendo que me dispara lo siguiente. Los niveles bajos de participación y una sociedad quebrada, sin la posibilidad de tener un liderazgo que pueda sintetizar las demandas que tiene... es un mundo ideal para Milei. Exacto. O sea, si vos me preguntás a Milei, de hecho, hasta en las declaraciones públicas, a Milei no le disgustó tanto la baja, cuando le preguntaron por la baja de participación. En cierto modo, creo que lo que podríamos estar diciendo es que la democracia, tal y como aparece como una foto, ¿no?, de esta última elección, veremos si en el futuro esto se confirma o no, es una foto que permite pensar el fin de la democracia por medios totalmente democráticos. Es decir, la democracia procedimental... Fin de la democracia tal cual la conocemos. Tal cual la conocemos y digamos algo así como tal cual la hemos pensado y la hemos querido. Es pensar que la democracia es la participación popular en los temas colectivos. Sí. Sí, eso se disuelve, pero se disuelve no por medios dictatoriales, en el sentido de que ni se cierra el Congreso, ni hay fraude electoral, ni hay denuncias de ningún tipo. Eso es procedimentalmente es impecable, es lo de siempre. Exactamente, y esa sensación que tenemos todos, digamos, los domingos cuando se vota, que es esa cosa, es una de las pocas cosas que funciona, ¿no? Entras al colegio, está todo seguro, sabes que tu voto está garantizado, sabes que el que va a ganar, el que va a perder, va a perder. El ciudadano se repite intacto. Aún así, eso ya no es un ritual que... Bueno, la novedad del domingo, no sé si les pasó a ustedes, yo entré y salí a votar en 5 minutos. Sí, hay algo ahí, suma a nivel de absentismo, que creo en la capital... Todos a lo largo del día nos dimos cuenta que iba a ser una votación con baja participación. Remarco la gravedad que tiene, porque somos un país unitario, y en la capital federal funciona el Congreso de la Nación, la Casa Rosada, la UBA, la importancia de la UBA, los grandes medios están situados acá, o sea, que en este lugar tan politizado, que además es chico, geográficamente es chico, no se haya movilizado la mitad del padrón, es un dato preocupante. Coincido, Milei un poco se lo sube como bandera a esto, contribuye también. Hay una gran caja de Pandora y de dónde termina esto. Sí pienso que otras expresiones de nueva derecha, Trump por ejemplo, o Bolsonaro, terminaron el mandato con unos apoyos de estos niveles. O sea, llegás a por lo menos a estacionar la nave con si esto fuera nacional, ¿no? Este número de Adorni. Diego recién decía algo que creo que es la clave de Bolsonaro. Tengo para decir algo. Bolsonaro gana el 18, en el 20 va a las elecciones de mitad de término, que son las municipales, le va muy mal, porque no tiene partido político Bolsonaro, era Bolsonaro y de hecho los presentaba como sin partido, y después va el 22, llega al balotaje y pierde por 1,5 puntos, 2 puntos. Te digo para entender la potencia que tiene... Contra Lula, además. Contra Lula, con lo que significa Lula, que está peleando con Tyson en términos electorales. Un país movilizado políticamente. Muy movilizado. Una cuestión que no tiene, que vos siempre lo marcás, Diego, y es importante. Bolsonaro tiene muy movilizada a su fuerza, tiene una fuerza social, tiene movilizada a su electorado en términos físicos, digamos, cosa que no tiene Milei, ¿no? Diego decía una de las claves que estaría para charlar hoy. La primera entrega de Galaxia Milei fue el debate fascismo, a dónde va Milei. Lo del domingo creo que nos viene a demostrar que la democracia
tal cual la conocemos o la conocíamos ya no existe. Traje algunos momentos para marcarle lo que este gobierno, que son cosas muy novedosas. Estoy intentando desarmar esta idea de si no es democracia es la dictadura de Videla. Bueno, capaz que no, capaz que estamos entrando en un mundo líquido donde hay alguna cosa democrática, alguna cosa autoritaria. Y si nos fijamos en una lógica de la ventana de Overton, viste lo que se puede hacer y decir en una sociedad, pero pensando ahora se dicen cosas que claramente hace 2 o 3, 4 años era imposible que se sostengan en el debate público. Imposible. Exactamente, bueno, a eso voy con que hay cosas que están cambiando. Por ejemplo, cosas que hizo Milei de lo que va de este año y medio de gobierno, digo ya para no hacer futurología, sino para miremos lo que viene sucediendo. Milei, la primera vez que asume y no habla en el Congreso, y que habla hacia afuera del Congreso. De espaldas. Que ya es simbólico. 10 de diciembre. Y hace algo que la nueva derecha suele hacer, y Milei lo hizo muy claro, y esto es un gran cambio, pues todos los presidentes en mayor o menor medida venían con la idea, por un lado de cerrar la grieta, pero esta idea de vengo a gobernar para todos. Milei, el día que asume, llega y dice, yo vengo a gobernar para los argentinos bien. O sea, ya ese presidente que de base te excluye a una parte de la población, eso es una gran novedad. O sea, ahí estamos entrando en una cosa nueva. Milei incorpora la palabra odio a su discurso oficial, que además es algo literalmente ilegal, que lo prohíbe la Constitución, y es parte de su narrativa de gobierno. El peso de los decretos, hablando, hay un tema más institucional, ¿no? El poder legislativo, el ejecutivo, no solo por la cantidad de decretos que ha sacado Milei, sino que fue el primer mega ultra decreto de 70, que ahí te pasaste por encima de la justicia, del Palacio Legislativo, la ley ómnibus también, que por su peso y tamaño te daba la pauta, era imposible tratarla en profundidad. El domingo, estoy yendo y viniendo en el tiempo, ¿no? El domingo pasó algo que lo hemos charlado acá, esta idea de Luis García del fascismo cosplay. La idea asumida, aparte, y firmada del gobierno de Milei de sacar un video de inteligencia artificial donde el otro espacio se bajaba, y sobre todo la idea de asumir, decir, es un chiste. Bueno, estás incorporando herramientas en la democracia, de nuevo, no es el fan club verde, pero estás incorporando herramientas que son complejas. O sea, el día anterior estás diciendo el partido se baja y no... Algo que es muy fácil de regular si tuviéramos una dirigencia política a la altura, Claro, para eso necesitaríamos un país movilizado que también le imponga a los dirigentes políticos una dialéctica del entusiasmo con sus bases, que no existe, digamos, ¿no? Pero hay una cosa que quisiera en la lista de Juan, y Juan te lo pregunto. Sí. ¿Podríamos unificar, no sé si todos los ítems que vas encontrando, pero sí algunos en lo siguiente, que lo que dice Daniel, una novedad, es una voluntad de aniquilación que en principio no es física, en principio es retórica, es virtual, pero es muy fuerte, ¿no? Una cosa menos relevante para mí, al periodismo, bueno, ok, pero no solo eso, ¿no? El último clavo del cajón del kirchnerismo. El virus, UK12. Claro, una voluntad de aniquilación. Hasta con Macri, generalizada, es un grupo que se autoconcibe vanguardia revolucionaria y pone en el centro de la democracia una voluntad de aniquilación. El hecho de que todavía no pase del todo físicamente, porque con los jubilados es una especie de película sobre cómo se aniquila un grupo social, ¿no? No es que no exista físicamente, sí existe, y hay varias cosas que lo de Palo Grillo es otra, ¿no? O sea, tenemos imágenes que avalan esta idea de la voluntad de aniquilación, pero es una voluntad de aniquilación que por ahora repite esto que dijimos de la democracia, el procedimiento legal está intacto. No se lo viola, en ese sentido no hay golpe de Estado del 76. Con matices, pues te mencioné el decreto, otra cosa, digo, capaz que es menos importante, se nos pasa, pero este gobierno no tiene presupuesto aprobado, es la primera vez que hace 2 años no tenés presupuesto. Mencioné lo de los decretos, la oda también, bueno, más procedimental, ¿no? Pero la oda a la evasión fiscal, que la volvió a hacer Milei el otro día esta semana la hizo 2 veces. Exactamente. Bueno, una cosa que también se nos pasa por arriba, el presidente promocionó una estafa Ponzi. Sí, claro. O sea, con el caso Cifra, decís. Claro, por el caso Libra. Podría seguir. La pauta que quiero decir es, ya está cambiando. O sea, se asumieron y se normalizaron y naturalizaron cosas que antes no sucedían. Algunas, casi tiro el vaso, algunas procedimentales, como las mencionamos, otras más del discurso. La violencia es clarísimo, ¿no? Sí. Y no solo los periodistas, ¿no? El que piensa distinto es excremento, es una rata, es un virus, un mandril, que de hecho ahí sí nos rememora otro momento de la historia por el hecho de animalizar, no sé si es el verbo, es de texto de lo que hicieron los nazis con los judíos. Pero bueno, ya estamos transicionando, creo que la abstención y Milei, primero lo que nos viene a decir, o demostrar la desorientación de la oposición. Te cierro, que Milei
es nada más que la expresión de algo más. O sea, la idea de la democracia como un valor, y por eso Milei funciona, por eso Milei y Adorni lo votan, para mucha gente ya dejó de ser importante. El tema es que me resuelva mínimamente mi ranchito, lógicamente, ¿no? Hay una racionalidad ahí atrás, y después todo este tipo de cosas estamos hablando, no necesariamente es un valor. Entonces, ¿por qué la democracia está cambiando? Porque hay mucha gente de a pie que ya no le parece un valor, y lógico, porque hace muchos años no le da respuesta. Si la democracia comenzó en el 83, nosotros éramos adolescentes, Diego, ¿no? Y la primavera alfonsinista comenzó con el mantra: con la democracia se come, se educa, se cura y demás. Bueno, 40 años después podemos decir que la democracia es una cantidad de frustraciones muy grandes. La democracia no ha dado respuesta las respuestas más elementales, y ya ni siquiera puede garantizar ni siquiera la convivencia. Me parece que hay 2 o 3 cosas importantes para decir. En el 83, para nosotros, la democracia era democracia o dictadura. Hoy ya no es más democracia o dictadura, hoy es ¿qué democracia? Porque la dictadura, como tal, golpe de estado militar que viene desde afuera y cercena todos los derechos, no es el otro de la democracia hoy. El otro, lo que vivimos como una democracia plena, es una democracia neoliberalizada, vaciada y muy reaccionaria. Muy movilizada. Eso es una dimensión que se construye por medios democráticos. Entonces ahí tenemos un primer problema. Segundo problema, para nosotros el alfonsinismo era la democracia como promesa, no por el Alfonsín, sino ese clima en el que participaban todos los partidos políticos, el partido intransigente, la izquierda, la UCD, el peronismo, la idea de una promesa: con la democracia vamos a una primavera. Además una primavera. Se vivió de esa manera, ¿no? Esa democracia, mucha expectativa. Esa democracia frustró. Sí. No promete nada. Hasta el peronismo estaba también en eso. El peronismo estaba en un proceso de renovación. Y la cafización es el tiempo en que se asimiló ese clima dentro del propio peronismo, ¿no? Eso no existe más. No existe ninguna fracción de la política argentina que esté consiguiendo generar unas expectativas de que la democracia es una promesa. Ese nivel de frustración hoy es muy grande y le da, en cierto sentido, la razón, o nos permite a nosotros dar una razón al ausentismo, comprenderlo. Sí. Y la tercera cosa que me parece muy importante y se habla poco, es que una democracia que destruye ingresos y salarios atenta contra la reproducción social. Entonces, cuidado, eso es un límite interno de una democracia. Sí. Es un proceso que viene más largo, que es contemporáneo, que no es solo argentino. Los niveles es otro tema, ¿no? Los bajos niveles de natalidad que tiene la Argentina. El descuido por la reproducción social es tan grande y tan ostensible que uno podría preguntarse qué relación existe entre la reproducción de la vida y la regla política democrática. ¿Cuál es? Porque si es una regla interna, si la reproducción de mi vida requiere una toma democrática de decisiones, existe un engarce entre vida y política. Si no existe más un engarce entre vida y política. Yo creo que ahí hay una cosa interesante, que es vaciar la democracia permite erosionar, destruir, liquidar cierta dimensión de la reproducción social. No solo tener hijos, quiero decir, el modo en que imaginamos nuestra vida materialmente. Quisiera hablar, quedan un tercio más o menos de nuestro episodio de Mundo Milei. Creo que la elección del domingo deja un yacimiento de novedades o de cuestiones que antes del domingo nosotros teníamos una sospecha. Claramente Milei, vos que conoces bien la figura de Milei, Diego, Juan, jugó fuerte, ¿no? Jugó un pleno, ¿no? Dijo Adorni es Milei, o sea, no fue ambiguo, no le dijo a Adorni, mira, anda vos, si ganás, gano yo porque te puse, si perdés, perdés vos porque fuiste el candidato. No, vas vos, Adorni es Milei, puso todos los fierros que tenía, mucho, poco, nada, para mí son muchísimos los fierros que tenía. Increíblemente hizo una campaña muy eficaz. Es alguien que se supone que es nuevo en política, es su tercera campaña, claro. Hay que decir, es su tercera campaña, ¿no? La del 21, la del 23, y esta es una campaña eficaz. Eso por el lado de Milei, ¿no? Que para mí es la única persona que se levanta a la mañana, Milei, la única que yo veo, y sabe lo que hay que hacer. Para mí su modelo de organizar estoy completamente en contra, pero tiene como un modelo de acumulación política, tiene claro cuáles son sus enemigos. Bueno, hoy es miércoles, hay que cagar a palo a los jubilados, bueno, lo sabe que hay que hacer, hay que alinearse con Trump, ¿Qué pasa con la oposición? Porque es un punto acá, ¿no? A ver, todos los estudios de opinión pública indican que 45, 48, 50, 52 están en contra de Milei, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires. Santoro tenía casi un penal sin arquero, tenía
a la derecha dividida en 7 y casi él el candidato único de la oposición. Y sin embargo sacó menos votos de lo que sacó en la última elección, donde él también fue la boleta. ¿Qué pasó ahí? Yo te puedo tirar una especie de hipótesis subjetiva y arbitraria, que es esta. ¿Por qué fui a votar yo por Scioli? ¿Por qué fui a votar por Fernández? ¿Por qué fui a votar por Massa y el domingo yo no quería ir a votar? Eso es lo que te pasó a vos. Estoy hablando de mí. Okay. Estoy diciendo. Las últimas veces que fui a votar, yo fui a votar, pero digo, me tuve que convencer a mí mismo de que yo no quería quedar en esta elección del lado de los ausentistas, porque mis ganas eran de no ir. Ganas pensadas y sostenidas durante semanas, no era un rapto circunstancial. Sí, de hecho tenemos un grupo de WhatsApp. Y siempre hay el mismo chiste diciendo... Algunos de nosotros, che, esta elección, qué difícil es votar esta elección. Porque una cosa era votar contra la amenaza de la derecha. Nosotros votábamos para que la derecha no gane, para que los fachos no ganen, para que los neoliberales no ganen. Y acá nos ganaron. Entonces cambió un poco la situación. Nosotros ya no estamos votando para que no ganen. Ahora estamos necesitando otra cosa. Estamos necesitando una gran capacidad de reconstrucción de una voluntad que ponga límites efectivos a cosas. Y estas elecciones no están presentando eso. No lo están presentando ni siquiera discursivamente, ¿no? Entonces, no queremos la crueldad. Efectivamente, eso es muy importante, pero es una premisa elementalísima para construir sobre eso un conjunto de definiciones y de actos de fuerza. Si esos actos de fuerza no están, ser los sensibles de la política, no alcanza y sobre todo es un tipo de orientación que nos llevó a la derrota. No es la que nos quita de la derrota. Y entonces uno dice, ¿y para qué voy a ir a votar? Es decir, es como si el grupo de gente que está pensando la campaña no tuviera las mismas preocupaciones que tiene uno. Esa distancia entre el grupo que hace la política y los politizados que decimos, che, no me está hablando, es catastrófica y me parece que tiñe a toda la oposición política. Arranco por Milei para ir a la oposición para ver el contraste. Milei tiene hambre. Se le nota, porque él juega all-in, cuando juega siempre ¿Qué all-in. Es all-in? Explícame. Que bueno, esto, Adorni, toda la ficha, sí. Claro, Adorni y Milei. No se guardó una ficha en el bolsillo diciendo, no, mirá, voy a... Cero, y se fue a comer al PRO y al día siguiente salió a decir, se viene todo por acá. Milei tiene hambre porque no tiene nada para perder también, hablando de la oposición y lo... O sea, todo esto hasta de lo personal también, ¿no? Exactamente. Bueno, yo me acuerdo alguna vez charlando con Leandro Santoro justamente, que me decía la diferencia entre los perros y los hijos. Me dice, yo cuando hago toda una gira mediática, capaz que me peleo con uno, yo vuelvo a casa y viene mi hija y me dice, che, en el colegio, ¿sabes qué? Mi compañera me dijo no sé qué. El perro tiene esa ventaja, eso está para hacer un chiste, ¿no? Sobre todo si está muerto, pero sí. Más allá de eso, hablando en serio, el perro tiene la ventaja, no te va a reclamar nada. Entonces Milei, Karina y todo, y también te lo traslado de lo personal a lo político, patrimonial. Tiene un lógico de cuidar, digamos, y no unas personas que preguntan. Claro, y no te va a reclamar nada, pero incluso también desde lo profesional, desde la carrera, desde lo privado, o sea, solamente si es un auto, digo, tiene el acelerar, el de frenar no lo tiene. Todo esto que acabo de nombrar es absolutamente lo contrario a lo que pasó en la oposición. Hay mucho para perder. Esta falta de hambre, de sentido, de rumbo, de relato, de norte, se nota. En varios sentidos esta campaña tiene un gran paralelo con la de campaña 23. El hecho de la crueldad antes fue en la democracia o fascismo, bueno, evidentemente eso no engancha. Y yendo... Vos pensás que es interesante esto. Vos pensás lo que fue la campaña del 23, democracia o fascismo, que era la campaña un poco de Massa, y un poco la campaña de Leandro diciendo nosotros o los crueles, ¿no? No alcanza. No, es lo que estamos charlando, digo, la democracia está cambiando y ya no es un valor, pues no me resuelve. Entonces vos vas a hablar de la crueldad, vas a hablar del fascismo. Bueno, yo quiero ver con qué pago la luz mañana. Entonces, todos estos debates de valores en un punto, el valor tiene un sentido si se traslada en algo material. Después viene la construcción. Y vuelvo a algo que charlamos al principio, está dando vueltas acá, que cada vez me convenzo más que el eje ordenador ya no es izquierda-derecha, sino es individualismo versus alguna forma de comunidad. Entonces, ¿cuál es la gran paradoja de estos tiempos? Que todo lo que no es Milei, si querés, construye y llega de alguna rama de lo comunitario, desde la izquierda trotskista a Leandro Santoro. Y es muy jodido porque eso va muy a contramano de la demanda social, que es lo contrario que decía el Papa, es sálvese quien pueda, no nadie se salva solo. Entonces, Milei y la nueva derecha
tiene esa paradoja que le habla muy bien a este mundo de hoy. El Estado, lo comunitario te caga, si alguien tiene un derecho, pues te lo sacaron a vos vas a comer si pedaleás más rápido, el al lado es un enemigo, el que viene afuera es un enemigo. Y lo jodido y lo paradójico es que eso tiene mucho más que ver con la vida real hoy en día que vamos a desarmar la motosierra y la crueldad no hay que poner el límite a la crueldad. Entonces ahí vi una gran paradoja, que es que vos querés hablar desde lo comunitario, cosa que todos los que estamos acá y muchos que están escuchando coincidimos, pero eso ya no penetra. Entonces ahí está lo que también pasó en el 23, que evidentemente hay que buscar alguna novedad para trasladar la importancia de lo comunitario a algo más que le llegue al de ciudadano a pie. Primera conclusión que podemos ir sacando de varios episodios de Galaxia Milei y de este en particular, a partir de lo que yo interpreto, claro, no quiero decir que la tengan que compartir ustedes. Yo estoy muy desorientado. Yo, viste, no futbolísticamente hablando, discúlpeme que vaya al fútbol. No te lo puedo perdonar, pero lo dejo pasar. No, pero saben que casi para mí el fútbol es una metáfora de muchas cosas que pasan en la vida. No encuentro la pelota. No encuentro, lo escucho a él y lo entiendo, la idea del individualismo y la idea de la comunidad, te escucho a vos. Creo yo que lo veo a Milei que hasta que ni siquiera ha llegado al límite de su capacidad instalada. Sigo pensando que es una experiencia que va a terminar muy mal, como todas las experiencias de estas características, pero por otro lado veo que la sociedad, de alguna manera, por acción o por omisión, por acción por los que votaron, por omisión por los que se quedaron en la casa, están de algún modo o acompañando o convalidando. Sí, o en esta situación tan opaca y tan misteriosa que es, o ausentándose. Que la pregunta es, los que se quedaron en la casa son, digamos, para no votar porque estaban faltos de entusiasmo, podrían ser un voto antipolítica que eventualmente podría haber ido a Milei y no se movilizó. ¿Cuál es la naturaleza de ese voto? Cuando Milei fue al colegio Copelo, que es el colegio en el que estuvo, que hizo un discurso, los chicos se iban desmayando? Sí. Tengo dos amigas, fue la primera, la primera vez que volvió él al colegio, él se recibía a los 18, nunca vuelve, él la pasa muy mal, le hacía mucho bullying. Exacto. Y esa es la primera vez que vuelve como presidente, ¿no? Todo una metáfora. Y él va hablando y los chicos se van cayendo, ¿no? Tengo dos amigas psicoanalistas, Leli y Vanessa, que escribieron un artículo extraordinario diciendo, esos chicos no quieren participar de la escena, no pueden participar de la escena y de manera inconsciente simplemente se desvanecen. No es necesario que esas personas tengan una opinión política, quizás no tienen nada parecido a una opinión política, solo lo que Bifo llamaría desertar de una situación que, como decís vos, no se entiende, no gusta, no produce orientación, no es oposición eso, es simplemente no poder estar y no siquiera tener los medios para irse. Yo estoy pensando en la oposición. Si hay algo que debería ser un elemento para organizar a la oposición es el programa de Milei, claramente. Es muy fácil, para decir de una manera, vamos a decir de una manera, es muy fácil organizarse en contra de Milei, digamos. Y sin embargo, está costando, y sin embargo, insisto sobre la cuestión, ¿no? Al candidato Santoro le costó mucho, ¿no? Le costó mucho. Fue con la derecha dividida, fue contra Milei, fue contra la peor gestión que tuvo el macrismo. Quizás también, Dani, porque el mileísmo no es solo la experiencia política que saca un cierto porcentaje, sino que es un estado general de la sociedad. Y en ese sentido el mileísmo es mucho más que el grupo político y sus votos. Entonces, me parece... ¿Pero la impronta mileísta también entonces impregna a la oposición? Impregna el modo de la política, la comunicación, las tecnologías, formas de trabajo, estado de ánimo, emocionalidad, formas de conocimiento. Es decir, no es que le ponemos el nombre de Milei porque él es la figura, el avatar que le viene a dar a todo esto un cierto signo, pero estamos diciendo que él es el efecto de una serie de mutaciones que todavía no sabemos pensar, ¿no? Me quedé pensando en lo del Copelo. Fue la primera vez que un presidente en ejercicio abre un ciclo lectivo secundario en un colegio privado. Toda la historia es el colegio donde él fue. Sí, exacto. O sea, una cosa muy devoto, ¿no? Sí, exactamente, una cosa muy impresionante. Sí. Hablando de la oposición, Milei en esto es la representación. A ver si lo tuviera que graficar, él está jugando con un tablero que le anda, que es un tablero ahora, modelo 2025. La oposición sigue con un tablero de otro momento histórico. Entonces, ser anti-Milei te puede ordenar, vos podés sacar el 44% que sacaste en el 23, pero para dar el salto vos tenés que enganchar más con este momento histórico, y ahí falta. Entonces me venís con la crueldad o me venís con los grandes hits del kirchnerismo hace 15 años, y bueno, pensás que hay gente que vota que nació en el 2010, no tiene, o sea, lo que vos me hablás de kirchnerismo como que me hablés de menemismo, me hablés de Perón o me hablés de Roca, digo, sí, el kirchnerismo dejó de gobernar hace más, se va a cumplir ahora 10 años.
10 años, ¿no? En diciembre del año 2015. Y el último año y medio del kirchnerismo, después de la devaluación de enero del 2014, fueron años de dificultad, donde ya el kirchnerismo mostraba síntomas de fatiga. Es inevitable, además de esto que estamos diciendo, asociar a Cristina con Alberto. Es decir, fue la vicepresidenta la que eligió al presidente y ese gobierno a la mitad estuvo, ¿no? Hay algo ahí que uno más lo nota, casi te diría lo estético. La Libertad Avanza ya de hace varios años, hay pibes, hay juventud. Eso no es solo una cosa para la foto, digo, hay renovación, hay futuro, hay norte, estás entendiendo el momento histórico, estás trayendo a los nuevos votantes. Eso, el pibe nació en el 2005, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde está ahora? ¿Con qué lo enamoras? Una pregunta, Juan, con eso. Porque decimos, tenemos pibes en la Libertad Avanza y también podríamos decir, porque lo escuché ayer que lo comentaron acá en el programa ayer y anteayer, también tenemos pibes pobres ausentistas que no fueron a votar. Pibes pobres que no fueron a votar. Yo a esa figura le metería fichas. Yo te digo, incluso lo dirigencial. Fíjate la cúpula dirigencial de la banda Santiago Caputo. Es la más joven de todas las bandas. De toda la Caputo tiene 42 años y te vas para abajo. Claro. Y hay gente más joven que, o sea, tiene menos de 30 años. El dato que trae Diego es algo que comentó acá Jorge, ¿no? Jorge Duarte, que es los niveles de ausentismo en términos de nivel socioeconómico y franja etaria, de edad e ingreso, fueron mayores en los jóvenes varones pobres. En la elección del domingo pasado. Un elemento a tener en cuenta, porque uno podría pensar que es un voto Milei, o podría ir hacia Milei. Insisto sobre el interrogante de qué pasó. Está bien lo que dice, o debería ir históricamente hacia el peronismo. Está bien lo que dice Diego de Bifo Berardi y desertar. No sé si a ustedes les pasó, yo intento hablar con toda la gente no tan politizada que puedo, y tengo varios grupos de amigos, y sobre todo amigos más jóvenes que son de este estilo, y no sabían que había elecciones. Claro. No sabían. Ni cuando les expliqué, no terminaban de entender qué era lo que se votaba. Bueno, a todas luces, ahora es fácil decirlo, pero a todas luces fue un error táctico de ingeniería electoral del macrismo de adelantar las elecciones, claramente, porque además es la primera vez que se votaba en esas circunstancias. Nunca habíamos, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, soy nacido y criado en la ciudad de Buenos Aires, voto del año 89, nunca hemos votado a concejales en una elección en particular, nunca. Inventó algo nuevo y lo le que fue es mal. Mágico, Dani, con eso, ¿sabes qué es? Ayer te escuchaba cuando estuviste con Ibáñez y con Zayat, que Zayat en un momento te dice, quizás la gente pensaba que estas elecciones eran legislativas nacionales, en la confusión. Pero si fuera así, hubieran tenido un motivo para ir a votar. Es decir, que la confusión es un dato central del tema. El hecho de que no se sabe lo que se vota, en parte es por la ingeniería que hacen los políticos, y en parte es por la distancia en que se está mirando todo. La pregunta es, si yo con mi voto siento que no puedo modificar nada, esa es la que pregunta. no hay entusiasmo, no me hagas ir a votar 2 veces. Exacto. 2 veces para nada. Es como que yo siento que es un signo de la época, que es lo que está sucediendo, ¿no? La sociedad tratando de interpretar a los dirigentes. ¿Qué es lo que quieren? A ver, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer, no sé, Axel? ¿Qué quiere hacer Cristina? Entonces estás ahí, parece el juego de la copa, ¿viste? De alguna manera. Cuando debería de ser, creo yo, exactamente al revés, ¿no? Que la sociedad esté en sintonía, que los dirigentes estén en sintonía con Hay una buena la pregunta, sociedad. Daniel, para hacerse con respecto a lo que estás diciendo vos. ¿Va a haber reacción ahora el 7 de septiembre o en octubre? ¿Va a haber una reacción de la política respecto de este mensaje de la sociedad? ¿O simplemente se supone que los que no van a votar no mandan mensaje? No sea cosa nada que un ver? sector de la sociedad dicen, che, además puedo generar un castigo no yendo a votar. Claro. Que tengan una herramienta más Ese para, es el mileísmo. para mostrar su disconformidad. Yo por ahí sí veo una relación con el mileísmo. Si el mileísmo fue una manera de castigar a aquellos que nos humillaron, quizás no ir a votar es una forma de cortar conversación con los que nos humillan. Esa es una posibilidad de lectura. Bueno, estamos terminando. Juan, ¿querés Nos decir queda, algo más? sí, en la próxima entrega, si no pasa ningún cataclismo en Argentina y nos No cambian los debería planes, nos vamos a meter al mundo estético de Milei, que es muy interesante seguir la carrera mediática y política de Milei como o en espejo con su vida más del mundo del espectáculo. Y la teatralidad, ¿no? Y la Bueno, teatralidad. tuvo una obra de teatro, ¿no? Con Exactamente. Diego Zucalesca. Y quiere poner otra, quiere volver a ponerla o poner otra. Exactamente, ya como presidente, ¿no? Lo que sería una novedad. Una Entonces, rareza, ¿no? No hay muchos antecedentes de que un presidente haga. Y además dijo que los fondos recaudados van a ir para el Garrahan, que es un hospital pediátrico, me animaría a decir el más importante de Latinoamérica, público, un hospital de excelencia,
que está siendo desfinanciado a ver si por el nos gobierno vamos de Milei, lo cual hay como una ironía ahí también. Por supuesto, vamos a tomarnos en serio esta teatralidad, ¿no? Esta cosa comunicacional, histriónica de Milei. Exactamente, además como una síntoma de que la política, la vida en general, pero la política también se espectacularizó. Así que eso, la próxima entrega. Un pequeño aviso, el viernes voy a estar en La Plata, en el Espacio Prisma, si alguno quiere escuchar ahora del nuevo libro. Viernes en La Plata, el Espacio Prisma. El Espacio Prisma y... Gran ciudad La Plata. Gran ciudad. Una ciudad gran ciudad. Efervescente. Y el domingo voy a estar en el nuevo gasómetro alentando al semifinalista. El domingo el nuevo gasómetro es San Lorenzo versus Platense. San Lorenzo, el Papa versus Platense. Versus Platense. No vamos a decir ni una palabra, ni una letra, ni una coma, ningún comentario de cómo llegó Platense a esa instancia. Les pido por de favor. ninguna manera. Por favor. Yo quiero agradecer a la editorial Marea, que es una gran editorial, que acaba de publicar 2 ensayos. Uno de Hernán Brienza, que se llama casualmente El Síntoma. Lo estoy leyendo. El Síntoma Milei. Y otro libro de Alejandro Tarruela, que escribió un muy buen libro sobre la historia de Guardia de Hierro. Muy buen libro ese. La historia de Guardia de Hierro. Muy bueno. Me animaría a decir sobre Guardia de Hierro, el mejor libro es el de Alejandro Tarruela. Un día lo podemos invitar a Alejandro. Sería interesantísimo. Es un gran ensayista, un gran historiador, un gran periodista. Las 2 muertes de Aramburu. Ambos libros editados por Marea, que es una editorial excelente. Hablando de una derecha, María ha publicado varios libros de Ariel Goldstein, que es un capo y sabe mucho del tema, y La Reconquista Autoritaria, que ya no es el último, o sea, el anteúltimo de Ariel. Si les interesa el tema, mega recomendado. Y en Marea dirijo en la colección La Conta Corriente nuestro compañero Alejandro Horowitz, que le mandamos un gran al querido Alejandro Horowitz. Bueno, nos estamos yendo. Gracias Silvio Soler, gracias Ariel Pinus, Lucas Román, gracias Manon Sanseverino, Alan Martínez, Mora Usagasti, que estuvo en la producción audiovisual, el amigo y compañero Leandro Detza, que estuvo en el streaming. Querido Juan, hasta la próxima. Querido Diego, hasta la próxima. En 15 días nos volvemos a ver aquí con Galaxia Milei. Chao, chao. Siempre soy radio en el océano de ruido. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Avellaneda seguimos premiando el buen comportamiento de nuestros contribuyentes. Te recordamos que abonando la boleta anual 2026 de la tasa por servicios generales, obtenés el beneficio de congelar tarifas mediante este pago, sin las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor. Municipalidad de Avellaneda. Mi lugar, nuestra casa. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Siempre soy. Subimos la antena. Bueno, vamos a prender las cámaras, así que pueden ir al canal de YouTube de Somos Radio, tenemos una invitada.
la doctora Natalia Bolosín, Juan Luis González, que la invitamos para hablar de varios temas, un poco conocer la historia de ella y también de hablar de varios temas de público conocimiento. Juan. No, la vimos en la tapa de la revista Noticias, ¿no? Escribiendo sobre un tema que nos habla mucho, estuvo bien presentado, como decías Daniel antes, que es la relación, quién se Caturice, la relación que tiene con algunas personas muy importantes de este país, por ejemplo, Dani Haddad, cómo fue su entrada, o la entrada de una de sus empleadas al país, la relación con el gobierno, así que bueno, hay de todo para... Escaturice al que le adjudica, ¿no?, la entrada de las valijas y demás. Bueno, vamos a hablar de ese tema, entre otras cuestiones, pero primero contar un poco tu historia, Natalia. Vos sos abogada, te formaste en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, que es, me estabas contando recién, es una de las universidades más tradicionales. Sí, Estados Unidos tiene como una cosa que se llama Ivy League, que es una cosa muy elitista, ¿no? De 4 o 5 universidades que son como las top 4 o 5. Está ahí Harvard. Harvard, Yale, Columbia, NYU, etcétera. En Derecho Yale es la mejor universidad. Yo apliqué también a Harvard, entré a Harvard. Mucha gente me bardea cuando me quiere decir, pero ¿por qué no fuiste a Harvard? ¿Qué perfil tiene Yale? La escuela, digamos, la universidad es como diversa porque tenés distintas escuelas, ¿no? Entonces depende un poco de dónde estés. Pero la escuela de Derecho tiene un perfil más bien liberal en el buen sentido, te diría liberal igualitario. Es una escuela de Derecho más bien progresista. Ahí estudiaron buena parte de los presidentes estadounidenses. ¿Clinton? Ahí los dos Clinton se conocen ahí, de hecho. Los Clinton se conocen ahí. ¿Se conocen estudiando ahí? Sí. De hecho, en mi graduación del doctorado, si no me equivoco, no sé si el doctorado o del máster, no me acuerdo, el discurso, viste que estas cosas muy yankee, viene algún famoso a dar un discurso al día, ¿no? El discurso lo da Hillary Clinton. Para mí fue un momento muy, muy espectacular, porque en ese momento además Hillary era como vista ya como alguien muy progresista, ¿no? En la era post-Bush, la mirada de los Clinton fue mucho más benévola hacia ellos que cuando fueron los Clinton, ¿no? Pero es una universidad básicamente progresista, siempre dentro de lo que implica estudiar en Estados Unidos, que tiene obviamente una mirada elitista, dentro de lo que es una idea del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es Harvard, no es Chicago, yo diría es más bien progresista. Muy bien. Y después estudiás, trabajás en el estudio de León Arlanian. Eso fue antes, en realidad yo digamos, terminé la carrera universitaria, yo me dedicaba a la academia, era profesora en ese momento en distintas cátedras, en filosofía del derecho, teoría del derecho, enseñé derecho constitucional en la UBA, en varias universidades. A la docencia. Muchos años. ¿Te gusta la docencia? Sí, ya no tanto, pero mi plan en ese momento era dedicarme full time a la academia, por eso fui a Yale, porque en realidad tiene como una perspectiva más de academia y docencia, esa universidad en particular, más que Harvard, que lo que forma son abogados de Wall Street, etcétera. Cuando terminé la carrera quería practicar derecho, digamos, quería litigar y probar un poco el litigio algunos años y me fui a trabajar al estudio Arlanian. Al estudio Arlanian estamos hablando de uno de los abogados penalistas más importantes de la Argentina, ¿no? Sí, yo diría ¿no? El tipo además con influencia política y además con mucho conocimiento técnico, ¿no? Sí, había como en ese momento, creo que sigue habiendo 2, 3 estudios tope de gama, y decentes por otra parte, porque estudios tope de gama que tengan clientes Trabajaste grandes. De ahí salió Beraldi, entre otras, Carlos Beraldi, que es el abogado de Cristina, ¿no? Yo en realidad trabajaba con Beraldi, la gente lo conoce como Carlos, pero en realidad es Alberto. ¿No? Siempre me da como mucha risa cuando escucho Carlos Beraldi, no sé quién es. Yo trabajé con Alberto Beraldi porque en realidad Arlanian en ese momento era ministro en la provincia, era ministro de Seguridad en sus tantas gestiones, y entonces no estaba en el estudio trabajando, venía, parecía, qué sé yo, pero yo me formé con Beraldi, estuve ahí unos años. ¿Qué tiene el estilo Arlanian, ¿no? Muy apocado, explica las cosas, defensa técnica. Sí, tiene ese estilo, ¿no? Sí. Muy técnico. Después ellos, yo ahí me formé, para mí fue como muy espectacular. Yo creo que Alberto, además de ser para mí el mejor penalista de Argentina, es un gran tipo de un trato. Beraldi. Sí, tipo de un trato que en ese nivel de tipos yo en ese momento no encontraba y creo que hoy tampoco encontraría. Yo era una pibita, estaba recién ¿Aprendiste recibida. mucho con Beraldi? Te diría que casi todo lo que sé. Con Beraldi. Sí, casi todo lo que sé lo aprendí trabajando con él. El trabajo de un abogado litigante, cómo enseñar. ¿Ibas a tribunales? O sea, ibas con el expediente a tribunales, tú mesa de entrada, con todo ese lo que se dice en la jerga, el pinche, digamos, no en el sentido... Sí, pero él fue muy generoso, él es un tipo...
te diría, para ser un tipo de esa edad, sorprendentemente generoso. Yo era mujer, era muy joven, era buena, era muy buena. Sí. O sea, fui diplomada de honor, era humildemente, era buena, pero vos podés ser muy buena, sos una mina de esa edad. Una oportunidad. Te ponen a servir el café. No fue lo que yo me encontré. Entonces, él fue muy generoso, me enseñó ¿Pateaste mucho. tribunales? Sí. Sí, hacíamos Conocés los pasillos de tribunales. Era lo que menos me divertía del asunto, pero yo era más bien como venía de la academia, a mí me interesaba sentarme a laburar. Sí, ¿viste? a escribir. Teníamos causas pocas, porque en esos estudios hay pocos clientes, pero son muy grandes los clientes, causas muy complejas. ¿Puedes alguna causa que puedas contar o por una cuestión profesional? Estoy pensando alguna que haya sido... Que puedas contar y que haya sido llamada. No quiero meter la pata porque no me acuerdo de alguna que haya sido pública, pero eran grandes casos de personas imputadas por delitos contra la administración pública, en general delitos vinculados, o incluso éramos querellantes también, en casos en general vinculados con la criminalidad económica. Entonces, bueno, a mí me divertían, por ejemplo, me acuerdo los sumarios bancarios y financieros que nadie quería hacer, que es como un trámite administrativo previo al trámite penal de gente que, por ejemplo, empresas o qué sé yo, aseguradoras, etcétera, que tienen algún sumario en el Banco Central por alguna violación de una norma eso eran cosas como muy aburridas, muy técnicas, a mí me encantaban. Bueno, nada, ahí laburé algunos años, después seguí trabajando con Alberto en otras cosas, después yo me fui a estudiar afuera, ahí finalmente me voy a Yale, hago mi máster, vuelvo, él ahí se separa de Arlanian, yo iba a asociarme a él, digamos, cuando ellos se separan yo me iba a ir con él. ¿Iba a ser el estudio Veraldi y Bolosín? Tal vez habría sido, siempre, y siempre pienso, yo digo, si la vida me hubiera llevado por ese camino y no me hubiera frenado por otras razones, posiblemente hubiera sido la abogada de Cristina, a veces pienso eso. Estaba a punto de preguntarte eso. Claro, y terminé escribiendo un libro sobre la corrupción, que se llama La máquina de la corrupción, y que tiene un capítulo muy grande sobre la corrupción kirchnerista. Yo, digamos, califiqué a esos años de la Argentina como una cleptocracia. A veces pienso y digo, ¿cómo hubiera sido mi vida? Cuando yo volví a Estados Unidos, mi mamá se enfermó. Y yo suspendí, digamos, esa asociación con Alberto, y después finalmente mi vida cambió, quedé embarazada, pasaron otras cosas en mi vida y eso no ocurrió. La vida misma. La vida, literalmente. Entonces, bueno, nada, es alguien con quien tengo una relación personal de mucho aprecio y de mucho agradecimiento, pero ahí quedó. Bien, ella es Natalia Bolosín, vamos a estar conversando hasta el final del programa. Pregunta abierta. ¿Quién es Scaturici? ¿Por qué tanto misterio alrededor de una figura? De alguien que, por lo menos yo, hasta que fue empezado a mencionar por los medios de comunicación, hablo por mí, yo no sabía ni de su existencia. Yo tampoco. La verdad es que es un personaje que a mí me llama un poco la atención esto, porque aparece como alguien novedoso, pero en realidad cuando le empezás a mirar la historia es un tipo que está hace 20 años haciendo negocios con el Estado, vinculado a gente muy poderosa. ¿Quién es? Bueno, es este pelado, para la gente que no lo identifica, ese tipo aparece en varias fotos, un pelado que es el nuevo dueño de Flybondi, es el dueño del avión en el que viene esta famosa valijera Laura Rieta, que es esta tipa que aparece en una foto con Milei en la CEPAC que se hace en diciembre de 2024, disfrazada, como me gusta decir a mí, disfrazada de valija Louis Vuitton. No sé si la vieron, pero es muy impactante eso. Y después termina atravesando la aduana sin control, por evidentemente, digamos, una bajada de línea política de que no la controlaran, pasa 10 valijas sin control por la aduana, llegando en un avión que es de Scaturici, un avión de 20 palos verdes. El avión cuesta 20 millones. Un avión de 20 palos verdes de una empresa de Scaturici, que es este tipo que es señalado como un ex espía inoficioso, ¿no? En la Argentina, no un tipo que sí trabajó del año tal a tal en la CIDE, un tipo que lo que dicen es, este tipo se dedicaba a la inteligencia paralela. Un inorgánico, lo que un se dice. Inorgánico. Dicen algunos de la policía bonaerense, en realidad, y que de la noche a la mañana aparece como un mega millonario en Estados Unidos. Vos le mirás el gnosis al tipo, que es lo que te indica la historia de vida comercial, económica de una persona, no tiene una inscripción en AFIP, y sus únicos trabajos son, uno, en la hamburguesería más famosa del mundo, digamos, que es muy impactante, tipo pasa de trabajar en la hamburguesería... en McDonald's. Exacto, tipo que pasa a trabajar en Arcos Dorados Sociedad Anónima. ¿Cuándo eso?
años 2000, luego tiene un trabajo en una fábrica de cueros, aparentemente el padre de él se dedicaba al cuero. Esto es importante, lo que digo, lo de los cueros no es una cosa menor, porque después lo vincula también, es una de las cosas que lo vinculan al yerno Daniel Haddad, que es una de las cuestiones interesantes. Y el tipo pasa de esos dos trabajos a ser un millonario en Estados Unidos. Una foto con Trump, ¿no? Cuando hablamos de fotos de Scaturice, uno lo googlea y lo ves sacando con Trump y con Vance, ¿no? Con el presidente, el vicepresidente de Estados Unidos. Una persona con influencia en el mundo de los republicanos. Exacto, en el mundo de los republicanos, y una persona con digamos, un altísimo nivel económico, que de nuevo, ¿no? Eso ocurre como sin solución de continuidad en muy poco. ¿Y qué particularidad tiene él? Porque así como lo describís, me imagino que va a haber un montón de personas con ese perfil, ¿no? Personas que quizás tienen un origen en el mundo orbitando en la comunidad de inteligencia, que hicieron negocios, que hacen negocios en el Estado. ¿Qué particularidad tiene? La primera es que es hoy, yo diría, uno de los empresarios favoritos del gobierno de Javier Milei, sí. ¿No? Tipo que, como esto sí lo vimos en algunos medios, con muchos contratos de montos enormes, digo, por decir uno que salió hace pocos días, contrato de $80 millones para ponerle wifi a las escuelas públicas en la Argentina. ¿$80 millones anuales o anuales? Exacto. Anuales. Entonces, y entre muchos otros, ¿no? Contratos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que dicen es que la relación venía con Finocchiaro, ¿no? Contratos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contratos con la Procuración, el ex ministro de Educación. Ex ministro de Educación y actualmente candidato a diputado, ¿no? La Libertad Avanza, ¿no? Exacto. Entonces, un tipo con muchos contratos con el Estado, que además tiene un contrato muy particular en este contexto, que surge de casualidad, que es un contrato que tiene una empresa de él en Estados Unidos para intermediar entre la CIDE y los servicios de inteligencia estadounidenses. Esto se conoce, lo vieron seguramente en los diarios, no se conoce porque lo haya hecho público la Oficina Anticorrupción o nadie en la Argentina, sino porque en Estados Unidos hay una regla del Departamento de Justicia que obliga a todas las empresas que hagan lobby frente al Estado estadounidense, digamos, que se registren. Que es para un foráneo, para un extranjero, tiene que ver con una cuestión de seguridad nacional. O sea, lo que te obligan es, si vos vas a hacer lobby para un agente, lo que ellos llaman un agente extranjero frente al gobierno de Estados Unidos, tenés que registrarlo, tenés que hacerlo público. Se hizo público y alguien lo encontró. Ese es un contrato que es irrisorio, es un contrato de $10.000 mensuales con una empresa que se llama Tactic, que es de Leonardo Scaturice, y de estos otros mismos personajes, incluyendo a Laura Rieta, la valijera, ella aparece también como manager. Laura Rieta es argentina, vive en Miami. Es argentina. Es alguien que orbita alrededor del mundo de la Libertad Avanza. Y orbita muy cerca de Leonardo Scaturice, y es de la misma zona donde se movía él, Avellaneda, Lanús, etcétera. Entonces, una empresa de este tipo es contratada por $10.000 por mes, irrisorio, son tipo que, de nuevo, tiene un avión de 20 palos, ¿no? ¿El avión es propiedad de él o de una empresa que él controla? Que él controla. Para intermediar con los servicios de inteligencia estadounidenses. Entonces decís, ¿qué es lo que hay detrás de esto? ¿No? ¿Cuál es mi hipótesis? Bueno, es bastante obvio, me parece, que el gobierno argentino tiene una Secretaría de Inteligencia que tiene todos sus fondos reservados. Los fondos reservados han aumentado exponencialmente, como ocurre en la historia argentina en los años electorales. No hay control prácticamente sobre eso. Los contratos que haga la CIDE para comprar fierros, capacitación, lo que se te ocurra, son secretos. ¿Vos tenés la sospecha de que ese avión traía probablemente quizás material de inteligencia? No, me refiero al contrato con la intermediaria en Estados Unidos. Digamos, ¿por qué la CIDE contrataría a una intermediaria para vincularse con la CIA, supongamos? ¿Por qué? No tiene sentido, por ninguna razón lógica y muy transparente. ¿Vos lo que crees es que están desviando los recursos del Estado a través de empresas de Scaturice? Yo lo que creo es que si la CIDE, con sus recursos ocultos reservados, a través de un contrato secreto que nadie va a conocer, quisiera comprarle algo a la CIA o a la NSA, sea capacitación o fierros, y lo hiciera a través del intermediario que acaba de contratar para vincularse con la CIA, tendría que pagarle una comisión legal, además, lo cual te permite básicamente dejar una comisión, entre comillas, no quiero decir una coima, una comisión blanca en el principal centro financiero del mundo, blanca. O sea, yo nunca vi eso. En general es muy difícil después lavar una coima. Entonces, espectacular, digamos, ¿no? Tenés un contrato de la CIDE con una empresa de Scaturice que permitiría eventualmente dejar una coima blanca en Miami o Nueva York. Ahí sumás el vínculo aparte de Scaturice y Santiago Caputo. Exacto, porque lo que dicen es hay un vínculo personal entre Scaturice y Santiago Caputo que hace que Scaturice, por ejemplo, según dicen, sea el tipo que sugirió a Andrés Vázquez, que es el titular de la ex AFIP, actual ARCA, ¿no? Y en el medio de todo esto aparece una relación con la que yo me topo. En el gobierno está muy caminado esa idea.
de que al de Arca lo puso Scaturice. Sí, esto casi que es como de público conocimiento, yo no es que lo tenga chequeado. Para ver el peso que tiene Scaturice en el gobierno, ¿no? Te pone un tipo... Están nombrando gente muy, muy pesada, ¿no? Ahora, cuando vos mirás la historia de Scaturice, es un tipo que tiene históricos vínculos, no de ahora con el gobierno de Milei, desde hace 20 años, con personajes muy oscuros de la Argentina. Por ejemplo, tiene... En el momento en el que salta la llamada mafia de la aduana, cuando Juan José Gómez Centurión en 2016 apenas asume, denuncia una supuesta mafia en la aduana que se llevó, dice él, 14.500 millones de dólares en un lapso de 3 años, hace esa denuncia y al tipo lo operan a los 3 meses diciendo que él estaba involucrado en una coima y lo dejan afuera del gobierno a Juan José Gómez Centurión. La empresa que se supone que estuvo detrás de esa operación, de esa denuncia contra Gómez Centurión, era una empresa que era de Leonardo Scaturice, se llamaba C3 Consulting Sociedad Anónima. Esto no lo digo yo, lo denunció en ese momento el propio gobierno de Macri y el propio Gómez Centurión, fue lo que dijo públicamente en una entrevista con Hugo Alconada Mon en La Nación. Dice, a mí me operó este tipo a través de esta empresa. ¿Qué estaba haciendo Scaturice en ese mismo momento mientras lo operaban supuestamente a Gómez Centurión con una empresa que era de él? ¿Qué estaba haciendo en Estados Unidos? Estaba creando 3 sociedades con un tipo que hoy está procesado en la mafia de la aduana. Hoy está procesado, actualmente. Entonces, decís, esperá, ¿qué es esto? Y lo mismo pasa con la llamada embajada paralela con Venezuela. ¿Se acuerdan el famoso fideicomiso de Néstor con Hugo Chávez? Hubo empresas que decían que habían cobrado coimas, que había sobreprecios en la venta de productos a Venezuela. Bueno, ahí también el tipo tiene vinculaciones con una persona que se llama Maximiliano González Kunz, que hoy se está quedando con Media Mar del Plata, hoy en la Argentina. Tiene sociedades con él también. Entonces, vos decís, che, esto me parece que es mucho más grande que un tipo que tiene algunos negocios hoy con el gobierno de Milei, ¿no? Y en el medio de todo eso aparece, yo me encuentro, me topo, realmente sin desearlo, y cuando esto me ocurrió, de verdad me quería suicidar, me encuentro con Daniel Haddad. Me quería suicidar porque yo trabajé en Infobae 2 años y le tengo, como dije además públicamente, le tengo aprecio personal a Daniel. Y me encuentro con que tiene una serie de vínculos espectaculares, muy evidentes, y que además, cuando vos mirás la historia de Scaturice con la mafia de la aduana, con la embajada paralela, con los negocios con el Estado, hay 3 millones de tapas de Infobae ensalzando sus empresas, sus socios, las empresas de sus socios. Por ejemplo, un contrato con la Cámara de Diputados para hacer las sesiones virtuales en la pandemia. Eso lo hizo una empresa Scaturice. Y lo hizo una empresa Scaturice que se había creado 5 minutos antes. En la pandemia no estaba Milei, ¿no? No estaba Milei, digo. ¿Vos lo hablaste con Haddad de esto? Sí, sí, claro. No, digo, no con él, con su círculo. Pero, a ver, que un empresario de medios en Argentina se diversifique en su negocio no es una novedad. De hecho, el Grupo Clarín lo hace, La Nación lo hace, no sé, La Nación tiene Movistar, el Grupo Clarín tiene empresas de telecomunicaciones. Hasta ahí no hay ninguna novedad. No. Ahora, pero está bueno saberlo. Sí. Porque entonces cuando vos ves una tapa de Infobae que dice, che, este contrato que ganó este fulano es de una empresa espectacular. Vos decís, bueno, pero vos estás vinculado a esta empresa. Entonces... Insisto que en todo caso será una práctica que tienen los dueños de los medios de comunicación. Hasta uno podría pensar de alguna manera que parte de la dinámica de los medios de comunicación es tener un medio de comunicación para poder influir eventualmente en otro tipo de negocios, ¿no? Absolutamente. Hasta ahí me parece que la práctica... Pero no era un hecho público, esto es lo que quiero decir, ¿no? Entonces, y no solo... habla de la relación, en todo caso, también del grupo de medios con una parte del gobierno, ¿no? Pues si Scaturice Caputo y Haddad de Scaturice, bueno, uno hace un mapa... Vale decir, que, insisto sobre el tema, en todo caso, la práctica que... Es una práctica que debe tener Zaguier con La Nación, Magneto con Clarín, y muchos, hasta te diría de este lado del Río Bravo, seamos buenos entre nosotros también, ¿no? Sí, pero digo... todos quizás tienen un acuerdo con el gobierno, con algún grupo económico, de hecho, de pactar un tipo de oposición, de este tema de no se habla, no sé. Nosotros lo hemos tratado acá, con el tema del hijo. Había muchos medios, pero cuando digo muchos medios, que de este lado del Río Bravo, nosotros tenemos una posición editorial que vos la conocés, Natalia, donde no hablaban del tema del hijo. No hablaban. ¿Entendés? No vamos a dar nombre porque que se supone que la audiencia, los lectores o los oyentes de esas radios o de esos medios saben exactamente de quién estamos hablando. Bueno, como de hecho no hablan de Scaturice. Bueno, por eso mismo, sí. Digo, para ser clara, o sea, todas las vueltas que hay alrededor de el periodista, no me acuerdo el nombre, pero el periodista... El que habló de Scaturice es España, ¿no? Y el primero que habló, el primero de España, además revelando algo muy impactante, que era el tema de un vuelo, llamémoslo poroso, opaco,
con que no sabemos, con todo lo que significa la idea de la valija y el vuelo. Yo me refería a Mariano Argentina. Hamilton, digo. Sí. Por decirlo claramente, porque hay mucha vuelta alrededor de eso. Entonces, no, hay un periodista, es Mariano Hamilton, chicos, trabajaba en C5 y no trabaja más. Trabaja Desde el día que habló de Leonardo Scaturice. Entonces, yo ni lo conozco a Mariano Hamilton, pero. Sí, yo lo conozco, es amigo. Entonces, sí, efectivamente, hay un montón de gente que hay un montón de razones por las cuales. Natalia, lo que yo veo de alguna manera, por mi experiencia en los medios, también que hay un acuerdo tácito entre los medios de comunicación, es. No nos ataquemos entre nosotros, yo no te ataco a vos, por X, o por B, y vos no me atacás a mí por eso. Y si se atacan es porque se quieren contar las costillas por alguna... Bueno, a mí la dinámica esa, ¿sabés que la dinámica de los dueños de los medios es esa? Hay como un acuerdo. Es cierto. De hecho, históricamente, Natalia, había un acuerdo que se rompió, de que no se hablaba de conflictos gremiales de medios de comunicación en otros medios. No sé si se rompió, es muy difícil. En un momento existía, después se rompió y ahora podemos decir que se restableció. Sí. Bueno, estoy de acuerdo totalmente con lo que decís. Lo que digo es, bueno, tengámoslo claro, ¿no? Pues entonces después cuando te tiran las tapas contra la corrupción o te llaman porque hablas de la corrupción que a ellos les conviene que hables, pero no hablan de la que no quieren que... Bueno, entonces, digo, solo para que la gente sepa qué es lo que hay sobre la mesa. Sí, ¿no? Desde afuera se ve, yo no soy especialista en el tema y tampoco lo he seguido, una razón por la cual te invitamos, Natalia, tiene que ver con eso, que parecía ser que es como una guerra de bandas, digamos, ¿no? Bandas que está claro que... Lo ponés con la carita así, ¿no? Así. Sí. Pongamos el primer plano de Natalia, por favor. Bueno, ¿no? Pareciera ser que están disputándose negocios, como se disputan. Como la mafia, digamos. Bueno, no es la palabra. Claro. Bueno. Y es lo que hace, es que como se disputa la punta de góndola de las compañías de consumo masivo, digamos. Pero un poco supermercado, más brutal. Un poco más bestia que eso, sí, porque en el medio, digamos, la historia de la mafia de la aduana no es una, por ejemplo, decir algo, no es una historia muy pacífica como la de las góndolas de los supermercados. Sí. En Argentina ha habido muertos vinculados con... Solo por mencionar a alguien. Sí. ¿Ustedes se acuerdan del tipo que era el titular de la aduana en la época de Menem y denunció la aduana? No me acuerdo el apellido. Habría que accidente aéreo, el helicóptero fue, no me acuerdo. No, pero un tipo que se suicida, la familia se pasa años reclamando porque había sido un supuesto homicidio, y la historia son como historias muy oscuras de la Argentina. No se parece mucho a la de la lucha de las empresas por estar en la punta de banco de la góndola del supermercado. No, digo que las disputas por el mercado forman parte entonces, no quise comparar. Digo, la Argentina tiene un problema de corrupción estructural. La corrupción viola derechos humanos. La corrupción es selectiva con los más desaventajados de la sociedad. Entonces, ¿nos interesa ese tema o no nos interesa? Y si nos interesa y hacemos tapas de los diarios diciendo que nos interesa, bueno, lamentablemente nos va a tener que interesar en todos los casos. Por lo menos a mí me interesan todos los casos. Y no me importa mucho qué hay del otro lado. Alguien me llamó cuando salió este tema, yo salí con un primer video de Scaturice, y alguien me llamó y me dijo, pero vos no sabés lo que hay del otro lado. Del otro lado está el mal. Yo dije, mirá, por mí puede estar Darth Vader, porque para mí son todos malos. Quiero decir, no hay que ser ingenuos tampoco. Es obvio que... de alguna manera, ¿no? Nada. ¿Del gobierno tuviste alguna devolución? No, para nada, no. Me parece que el juego es un poco es distinto. Sí. Afortunadamente para mí el juego es más bien, no hablemos de esto. Entonces, hoy el gobierno nos quedan 1 minuto y medio de conversación. Bueno, pero hoy está más amenazado, digamos, el tema es Scaturice, pasó Scaturice, fentanilo, español. Es que yo creo que es interesante lo que vos decís de las internas, digamos. Scaturice a quién le pega, a Caputo. Españolo a quién le pega, a Carina y los Menem. Entonces decís, bueno, si hubiera una interna, si esto fuera parte de una interna y no una cosa entre el gobierno y la oposición, y la oposición decís, qué apropiado, qué buen timing, ¿no? Lo de Españolo. ¿Hay que interpretar eso de esa manera? No lo sé, lo señalo, digamos. Lo de Scaturice pasó como si no hubiera existido, aunque hubo una tapa de la revista Noticias. Le agradezco a Editorial Perfil por haber acompañado esa investigación. Y pasó como si no hubiera existido. Y a los 3 días apareció el escándalo de Españolo, que afecta directamente a Carina y que lo pone a Santiago Caputo, en un lugar muy cómodo. ¿Vos pensás que fue amigo? Yo creo una hipótesis. Yo creo que es posible. Hay otros factores dando vueltas que uno conoce también, vinculados con de dónde vinieron esos audios, y creo que todos tenemos información en cuanto a de dónde vinieron esos audios y cómo llegaron a donde llegaron. Pero, de todas maneras,
no descartaría que fuera fuego amigo, ¿no? Sobre todo considerando además que creo que le sirve a los dos, le sirve al kirchnerismo, para ser bien clara, y le sirve también a Santiago Caputo, que es un aportante consuetudinario de aquellos que estuvieron vinculados con de dónde salieron estos audios también, ¿no? Bueno, hemos terminado el programa. ¿Querés decir algo más, el tramo final del programa? No, te agradecemos mucho que haya... Gracias por la invitación, por el tiempo para hablar de estas cosas. No. Sin tapujos. Sé que no te invitan de muchos medios. Este fue un poco el motivo por el cual te invitamos. Les agradezco mucho. Me parecía que es un tema que además que se trata poco, lo trajo bien documentado. Así que te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Natalia. Gracias por la yerba, che. Te tenemos que... Me llevo la yerba compañera. Claro, y el elemento. Esto es yerba mate compañera. Nosotros a todos los invitados le regalamos. Una correligionaria no había. No, no soy. Está la de Perón y Evita. Una socialista, una socialista. Perón y Evita, Néstor y Cristina. Estaba Juana Zurduy y Bebe Bonafini, que me parece que estaba bien. Esa estaba muy bien. Y tenemos esta que para mí es la más clásica. La rosista. Esta está, lo tenemos acá, el general don José de San Martín, que él le legó su sable libertador a el brigadier Juan Manuel de Rosas. Muchas gracias. Es un lindo objeto y la yerba es muy rica. Muchas gracias. Después contanos cómo te vino la yerba. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañera Valentina Castro, gracias Jorge, gracias Juan, gracias Natalia. Ya llega Félix Bonavita con su show radial. Hasta mañana. Bye.